En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 22 de junio de 2026. El Supremo condena a 24 años de cárcel al exministro don José Luis Ábalos y a 19 años a su mano derecha, asesor Koldo García. También han condenado a Aldama a 4 años y medio de prisión, pero no lo va a cumplir, entre otras cosas, por haber colaborado activamente a descubrir pues todos los delitos que había cometido la banda mafiosa que nos gobierna. ¿Se acuerdan de lo que decía Sánchez en su momento? A ver, menuda inventada. Pues para ser una inventada, al final, todo lo que ha dicho Aldama se ha comprobado que era cierto. Hay que tener en cuenta que Ábalos y Koldo han sido condenados por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. En el caso de Víctor de Aldama, la sala aprecia la atenuante muy cualificada de la confesión por su colaboración con la justicia. Por eso el Supremo ha acordado rebajarle la pena en 2 grados respecto al delito de organización criminal y el delito de cohecho. Ninguna de las penas a las que ha sido condenado Víctor de Aldama supera los 2 años de cárcel. Por eso no entra en la cárcel, que esto muchas veces ya saben, pero hombre, si te condenan más de 2 años, entonces sí que tienes que entrar. Pero por separado, ninguna de las condenas por cada delito supera los 2 años. Por eso no va a entrar en prisión. La atenuante muy cualificada, esto hay que recordarlo, es la que apreció el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que eso sí, no pudo incluirlo en las conclusiones del juicio oral porque la fiscal general del Estado, Teresa Pera Mato, es decir, del gobierno, dijo que no, que cómo vamos a premiar así al Aldama, que es el que nos está fastidiando todo, que decían que era de la tía, Bolaños y todo el asunto, y estaba contando pues la mafia, cómo actúan, todos los delitos que han cometido, en fin, la verdad. Que seguro que Aldama no es un santo, es evidente, pero que gracias a su colaboración, e insisto, todo lo que ha ido contando, solo tenemos el caso de las cuentas, que no es que sea mentira, simplemente no pudo demostrarlo diciendo que Begoña Gómez tenía cuentas en el extranjero. Todo lo demás lo ha demostrado. Y es que esto lo hemos visto, con los mensajes, con correos electrónicos, grabaciones. Ha demostrado que lo que decía era verdad. Y ha ayudado y mucho a que podamos saber hasta qué punto estos delincuentes, que Ábalos y Koldo son los pringaos, a esto hay que dejarlo también, ahora hablaremos de eso porque ya están intentando decir, mira, ya está, es que esto, fíjate Ábalos cómo era, 24 años. No. Ábalos y Koldo son los pringaos, los pobrecillos, de toda esta historia. Los grandes mafiosos no eran ellos. No eran ellos. Pero gracias al Aldama conocemos todos esos asuntos. Esto hay que tener en cuenta que la resolución ha sido adoptada por unanimidad de los 7 magistrados que integran el tribunal. Y también ya saben que la ponencia es del presidente Arrieta. Vamos a escuchar a Víctor de Aldama, porque Ábalos y Koldo pues no estaban ahí, pero sí que ha ido Víctor de Aldama a la salida del Tribunal Supremo su valoración sobre esta sentencia. Que son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Entonces, digo, Ábalos y Koldo? Yo no voy a opinar sobre Ábalos y Koldo. Digo que espero que los demás, si me habláis todos a la vez, no puedo hablar. Sí. Dice el tribunal que en cualquier caso no es un perdón judicial y que tiene que cumplir una serie de requisitos. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren. Mensaje navegante, los que vienen detrás que colaboren, en referencia a Julito Martínez, que estaba ahí diciendo, a ver, ¿qué hago, qué no hago? Y Leire 10. Porque esta sentencia es muy importante, más allá de la condena a Ábalos y a Koldo, era muy importante ver si realmente alguien, como es el caso de Víctor de Aldama, colabora con la justicia, ayuda a esclarecer los hechos, tiene una recompensa o no. Porque claro, si no, ¿qué incentivo tiene uno para incriminarse, que es lo que ha hecho Víctor de Aldama, para confesar numerosos delitos si no obtiene nada a cambio? Y algunos están muy escandalizados con esto.
Ahora lo vamos a abordar porque el gobierno, claro, ha puesto el foco en eso. Ay, fíjate, Aldama no entra ni en la cárcel. Y entonces también aprovechan, por supuesto, la ignorancia del personal diciendo que es que solo va a tener que hacer 1 año de trabajo para la comunidad, que fíjate que gratis sale en este país ser un corrupto. Hombre, yo no sé si Ábalos y Koldo comparten esto, teniendo en cuenta que uno lo han condenado a 24 años de cárcel y el otro a 19. Y es una de las causas, que todavía queda más. Pero están todos intentando, por un lado, desviar el foco en la cuestión de Víctor de Aldama y, por otro lado, diciendo que, bueno, es que esto era Ábalos. Pero hay que recordar esta foto, que es extraordinaria. Ahí está aplaudiendo a José Luis Ábalos cuando en su momento salió el caso de Plus Ultra y se pedía su dimisión. Ahí tienen a Yoli aplaudiendo, Marlaska, como no, María Jesús Montero, en fin, hasta la propia Ione Belarra que está ahí detrás, pues ahí estaban todos aplaudiendo al unísono a José Luis Ábalos. Ahora muchos intentan hacer como que ya no sabían nada. No. Esta primera sentencia que conocemos es la sentencia de los primeros pringaos que pillan y enchironan, que son Ábalos y Koldo. Esto siempre ocurre en las mafias. Los primeros en caer pues son los más despreocupados, los que no mandan tanto. En fin, Ábalos y su naturaleza ya la conocemos. Que han utilizado como cabeza de turco. Es decir, este es, ya está. No, ya está, no. Ya está, no. El líder de la trama no es Ábalos y obviamente no es Koldo. Es Pedro Sánchez. Es Zapatero. Es esta tropa. Y claro, esta sentencia, y ellos lo saben, se ponen muy nerviosos porque dicen, madre mía, Aldama no entra en la cárcel. Pero es que ahora Julito Martínez tiene un incentivo para contar toda la verdad. Porque este es el fondo del asunto. Lo que les escandaliza es eso, que se sepa la verdad. Estaba Montse Mínguez, una de las reacciones que tenemos, que dice, quien la hace, que la pague, por supuesto, pero 24 años para Ábalos, 19 años para Koldo, 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. Bueno, esto no es así, pero bueno. Sale a cuenta ser corruptor en España porque sinceramente cuesta entenderlo. También aparecía Óscar Puente, que decía, lo veis, niños, si cometéis delitos pero luego os portáis bien y colaboráis, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora. Y desde luego que es una sentencia tremendamente aleccionadora, pero lo que les molesta es que Víctor de Aldama ha contado la verdad. Es que este es el fondo del asunto. Es que estos tipos que gobiernan les molesta que uno que ha formado parte de la mafia cuente la verdad. Es lo que les inquieta. Pero cualquier otra persona diría, oye, pues fenomenal, que esto ocurre en muchísimos casos de corrupción. Aquí les hemos hablado en muchas ocasiones de Bettino Craxi, el presidente italiano, que acabó fugándose. Ahora vamos a hablar de la cuestión del juez Peinado y de Begoña Gómez, que hay mucho que hablar de eso. Terminó fugándose en Túnez. Pero ¿cómo se consiguió saber toda la verdad? Porque miembros de la trama, de esa mafia, empezaron a cantar. Y por supuesto que también, como es lógico, porque si no, ¿por qué vas a cantar? Pues recibieron una recompensa. Es decir, gracias a la información que nos has dado, hemos podido conocer quiénes son los ladrones, cómo operaban, qué han robado, y los hemos podido condenar. Y esto es muy parecido a lo que está pasando en España. En este caso con Sánchez y Zapatero. Y como ahora le dé por cantar a Leire y le dé por cantar a Julito Martínez, si ya lo que le están pidiendo a Zapatero no está mal, 7 delitos, 7. Ya pinta mal, pues imaginen ustedes si Julito Martínez canta. Claro, cualquier persona que quiera saber la verdad, lo celebra. Sí, que no son santos, que cantan porque los han pillado, si no, pues seguirían haciendo pues, lo que han estado haciendo, si es que una cosa no quita la otra. Pero me hay que agradecer que colaboren con la justicia, porque si no, sería mucho más difícil, por no decir imposible. Habría muchas cosas que no sabríamos. Gracias a Víctor de Aldama, pues hemos conocido unas cuantas. Gracias a Julito Martínez, podemos conocer, del mismo modo que Leire, ya que lo apuntaba todo, como se ponga a cantar, pues veremos que esto de una militante de base, pues no.
Pero ojo con el mensaje, porque están intentando despistar al personal diciendo, es que claro, mira, robas y luego cantas y no pasa nada. Víctor de Aldama se ha incriminado en numerosos delitos, él mismo. Ha dicho, sí, yo hice esto. No, pues que además yo hice esto, esto y esto y esto. Y los hice con estos, con estos, con estos y con estos. Ha contado la verdad. Si no colaboras con la justicia, pues los resultados son 24 años de cárcel, que es el caso de Ábalos, que es incomprensible que no diga ni mu. Solo se puede entender desde la perspectiva que lo tengan amenazado de alguna manera, o si no, de verdad, que no se entiende. Lo mismo que Koldo, que son 19 años de cárcel. Quien quiera colaborar con la justicia, pues adelante, fenomenal, estupendo. Pero para saber la verdad, que es lo que tiene miedo la PSOE, que están muy histéricos, porque este fin de semana el juez Peinado, ya saben que ha solicitado retirar el pasaporte a Begoña Gómez. Hay que empezar porque ha sido un ejemplo perfecto de lo que está mal en este país. Muchas veces hablamos de la izquierda, de sus votantes, de cómo es posible, pero ojito con la derecha sociológica española, que llegado el momento no para de demostrar su cobardía, cuando no su estupidez, y su complejo a la hora de enfrentarse a esta mafia criminal. Y no han sido pocos los que han salido en tromba a atacar al juez Peinado, poco menos que está loco y cómo se le ocurre retirar el pasaporte a Begoña Gómez. Las reacciones han sido salvajes. El miércoles, de hecho, tiene que ir por la tarde Begoña Gómez a entregarlo. Y algo estarán preparando. La PSOE va a utilizar esto, porque además ha visto que ahí tienen clientes, no solo los de su parroquia, sino que hay numerosos periodistas de la derecha, que esto es mucho decir, que se han sumado a la cacería. Es que ¿cómo retira el pasaporte? Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. Si usted mañana al juez le dice, tráigame su pasaporte, bueno, pasaportes, porque no sabemos cuántos tiene Begoña Gómez, y usted dice que no, que es lo que ha sucedido, ¿qué hacemos? Ah, vale, pues nada, oiga, pues si el juez me ha pedido que le dé el pasaporte, yo digo que no y ya está. Esto es lo que están planteando algunos. Otros te dicen, hombre, ya, pero es que en este caso es la mujer del presidente del gobierno. Es decir, todavía peor. Estás afirmando que la mujer del presidente del gobierno tiene una superioridad al ciudadano medio. ¿Por qué? ¿Igualdad ante la ley o no? Por supuesto que sí. Sea la mujer del presidente del gobierno con 200 liftings, es que me da igual. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo entregas? Y luego también muchos se llevaban las manos a la cabeza porque señalaba al juez Peinado con muy buen criterio que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarle a fugarse. Y entonces aquí ya, ¿cómo pone en duda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? La pregunta sensata es, ¿cómo no? ¿Cómo no? Estas fueron las reacciones en tweets. En este caso tenemos de Cristina Narbona, esta la que decía que no conocía a Leire, la presidenta de la PSOE, la mujer de Borrell. Camilo Villarino es el que está de jefe de la Casa Real, en la mano derecha de Borrell. Así nos luce el pelo. Diciendo, yo con Begoña, demasiado odio, completamente injustificable, decía Cristina Narbona. Lo que es injustificable es que no esté en la cárcel. Luego teníamos a Félix Bolaños. Hoy es un día nefasto para los que creemos en la justicia. Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo. ¿Quién reparará el daño causado? Se preguntaba Bolaños, que lo que quiere es acabar con la independencia judicial. Tenemos un tuit puesto ya por la propia PSOE con ese logo absurdo, porque ahora ya esto ya no es LGTB, es que esto ya uno se pierde, pues no sé, pues una mezcla supongo que de indígenas, homosexuales, en fin, pues esto es lo que hay. Entonces ahí pone Begoña Gómez es inocente, lleva 2 años siendo perseguida judicial y políticamente. Hombre, esto lo tendrá que decir la justicia, no la PSOE, que es en el fondo lo que le gustaría. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene, no pararán. Pero no se quedaba ahí el asunto. También tenemos el tema de los periodistas, Elisa Beni. Esto que dice Peinado es una locura y una afrenta para los funcionarios. También salía personas, en este caso como Antonio Maestre,
que ponía pues este tuit del juez Peinado, mayor activo electoral del PSOE, en fin, poco menos hablando que él es un prevaricador. Teníamos también a Antón Losada, ha llegado el momento de poner el pie en pared, amigas, esto sí, para hacerse el moderno, tipo ridículo, y Chema Garrido, que decía, o ponemos pie en pared o se acabó la democracia. Por cierto, Chema Garrido, que se mofaba de nuestra querida Lupe, ponía un tuit mofándose del aspecto físico de Guadalupe Sánchez. Hombre, Chema Garrido era lo más parecido a un jabalí en ser humano. Que tú te estés mofando del personal por su aspecto físico, pero hay algo que sin duda no va a poder tener, que es el intelecto de Guadalupe Sánchez. De hecho, este cerdo cretino vive y tiene como clientes a las hijas de Zapatero. Pero es el típico tonto de la mafia que cuando caiga el sanchismo no lo van a colocar. Entonces, Chema Garrido, pues quizá, no sé, tendrá que irse para poner cafés, aunque no le gustará, porque claro, estoy muy bien sin trabajar, de desayuno en desayuno todo el día, si está que va a explotar. Y eso no le va a gustar a Chema Garrido, pero es que a los cortos como él, que no valen ni siquiera para la propaganda, el postsanchismo no lo va a colocar. Entonces han montado un escándalo mayúsculo. ¡Lawfare! ¡Qué vergüenza! Y parte de la derecha de este país se ha sumado a esa tesis. Porque refleja a la perfección el problema de España, que está secuestrada mentalmente por la PSOE. Es el síndrome de Estocolmo, pero aplicado a la PSOE. El ejemplo perfecto es el Partido Popular. Escuchen a Cuca Gamarra. Por otro lado, también hay una cuestión clara que queremos trasladar de manera contundente desde el Partido Popular, y es nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio Gobierno están sufriendo durante los últimos tiempos para poder realizar su labor. Así que trasladamos nuestro respaldo, nuestra confianza a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El ejemplo perfecto de lo que está mal. Porque esto, algunos, afortunadamente, sí que hacen su trabajo, pero no todos. Pues si tenemos al jefe de la UDEF que lo habían detenido porque tenía más de 20 millones de euros emparados en su casa. Ferraris, Lamborghinis. ¿Pero qué está diciendo Cuca Gamarra? Le podemos decir, bueno, y Vox no ha dicho nada, Abascal ni mu, lo dio derechita cobarde, pues en esto, chitón, No han tenido bemoles a defender la independencia judicial. Porque lo que ha pasado este fin de semana es mucho más grave que el caso de las mascarillas, Las mascarillas ya les hemos contado que esto es la broma. Pero de este fin de semana no es ninguna broma. Cuando sale esa solicitud, esa solicitud del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, que lo entregue, más bien dicho, que entregue el pasaporte a Begoña Gómez, acto seguido empieza la campaña. Sale Marlaska. Marlaska, el aliado perfecto del narcotráfico, el que tiene a los guardias civiles tirados como perros y muriendo, tratando de hacer cumplir la ley. Pidiendo al Consejo General del Poder Judicial que se reúna de urgencia. Y el Consejo General del Poder Judicial se reúne de urgencia el domingo. Por Begoña Gómez. Aquí ya partimos de una premisa, y es a qué santo un gobierno está pidiendo al Consejo General del Poder Judicial que se reúna de urgencia y éste accede. Por Begoña Gómez. O sea que igualdad ante la ley, sin duda que no. Ustedes imaginan, Marlaska, oye, a fulanito, mira, uy, lo que le están haciendo. Y el Consejo General del Poder Judicial se va a reunir de urgencia, ¿verdad que no? Eso es muchísimo más grave. Sometidos a lo que diga Marlaska, el gobierno español. Pero es que ahí no queda el asunto. Sino que es que además ha enviado el Consejo General del Poder Judicial a Peinado al promotor de la acción disciplinaria para valorar un posible expediente gracias al voto de calidad de ¿quién? De la presidenta, que espere yo, que está todo el día firmando manifiestos de la independencia judicial, pero en esto
¿Cómo te has arrodillado, Perelló? Será el promotor el que tendrá que decidir si se investiga a Peinado por sus palabras sobre la Policía Nacional. Pero claro, Peinado lo que recoge es que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarle a fugarse. Y en junio de 2026, aún hay algunos que dicen, ¿cómo? Pero hombre, ¿a quién se le ocurre? Entonces hay varios argumentos, cada cual peor. El primero de ellos es que dice, hombre, si no le pidió el magistrado Calama a Zapatero la retirada del pasaporte, bueno, no es pedir, porque esto no es, oye, te pido, no, sino ordenó la retirada del pasaporte. Pero es que el tema es que eso no implica que esté bien. De hecho, lo que es incomprensible no es que no le hayan retirado el pasaporte a Zapatero, es que no esté ya en la cárcel. Eso es lo que es incomprensible. Porque vamos a imaginar que usted, un ciudadano particular, está siendo acusado, que no estaba hablando de cualquier cosa, de los siguientes delitos. Tenemos, por un lado, organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la hacienda pública. Y usted está en su casa, que ni siquiera han registrado, después de encontrarle al menos 1.300.000 euros el valor en joyas, y tu casa no la han registrado. Claro, que esto diga, no, pero es que claro, si el juez Calama no se lo quita a Zapatero, ¿cómo se lo vas a quitar a Begoña Gómez? No. Si el tema no es que cómo no le han quitado el pasaporte a Zapatero, es cómo no está durmiendo en la cárcel. A ver si nos enteramos ya del tema. Pues que el complejito que arrastra la derecha española es, de verdad, para vomitar. Luego hay otro argumento, que este también es divertidísimo. Pero ¿cómo van a ayudar unos escoltas de la Policía Nacional a Begoña Gómez? Algunos nos acordarán el caso Faisán. ¿Quiénes fueron los que dieron el chivatazo a los etarras para que se fugaran, para que no los detuvieran? Policías nacionales. Fueron policías nacionales. El 11M, ¿quién orquestó esa gran mentira de nuestro tiempo que seguimos pagando a día de hoy? Policías nacionales. ¿Villarejo qué era? ¿Pero de qué estamos hablando? Pero dirá, es que esto hace mucho tiempo. Oiga, el presente, que lo tiene delante de sus ojos, algunos dicen, es que ya la memoria... Bueno, bien, pues vamos al presente. Tenemos una directora de la Guardia Civil, que es amiguita íntima de Leire Díez, que se dedicaba a extorsionar a los guardias civiles que sí estaban haciendo su trabajo. Directora de la Guardia Civil, compadreando activamente con la mafia criminal de Pedro Sánchez y compañía. Tenemos un ministro del Interior que es Marlaska, que es el gran aliado del narco, que no le importa que maten a guardias civiles tratando de cumplir con su trabajo, que mientras él se va a hacer el show, que no fue ni siquiera el funeral de esos dos últimos guardias civiles que murieron en acto de servicio. Accidente laboral, decía María Jesús Montero. ¿Están ustedes de cachondeo? ¿Me están ustedes diciendo que Begoña Gómez no podrían contar un par de escoltas corruptos? No podría. Es imposible. Qué loco está el juez Peinado. Usted esto lo dice en serio. Porque hay dos posibilidades. Si lo dice en serio, es, o bien lo dices en serio, sabiendo que estás mintiendo, pero que te interesa quedar como no, yo es que soy imparcial, y entonces, pues no, claro, esto ya me parece demasiado. Es decir, que eres un cobarde miserable, o dos, que eres imbécil, porque no hay otra posibilidad. De verdad decirme, con esta mafia criminal, que no van a ser capaces de encontrar a dos escoltas que sean unos corruptos y que ayuden efectivamente a Begoña Gómez a fugarse, pues hombre, ¿por qué no entrega el pasaporte o los pasaportes? Una tipa que sabemos que ha estado viajando y que tiene pues muy buena relación con Hidalgo. Estaba, ya esto nos lo contó Aldama, en San Petersburgo celebrando la vida, diciendo a los escoltas, ya os vais, que me quedo yo aquí de copitas con Víctor de Aldama y Javier Hidalgo, que han utilizado para ir a República Dominicana ni se sabe cuántas veces.
y que no se va a fugar. Esto me lo dicen en serio. Una mafia que ha sido capaz de robar hasta sus propios militantes las primarias, y que no nos habrá robado los españoles, que está alterando el censo electoral, que está deformando la demografía de este país. Pero no, estos no se van a fugar. Pero usted esto lo dice en serio. ¿Le parece escandaloso? Es que es la mujer del presidente del gobierno. Es que me da igual. Es que con más motivo. Porque claro, ¿quién tiene más facilidad para fugarse? ¿Zapatero y Begoña Gómez o un ciudadano medio? El ciudadano medio lo tiene más complicado. Ahora estos tipos no. Estos tienen contactos en el extranjero. Vayáis usted a saber cuántas cuentas tiene el extranjero. Esto no lo sabemos, pero vamos, tampoco sería sorprendente. Y además hay una cuestión. Cuando Zapatero dijo, yo no tengo nada fuera, eso es que seguro que lo tiene. Esto es como pasa con Sánchez. Que si dice una cosa es la contraria. Pues con Zapatero lo mismo. Yo no tengo ninguna empresa fuera. ¿Cuántas tendrás, ZP? A ver si Julito dice, mira, me cago que las tiene, para que están a mi nombre. ¿Quién tiene más facilidades para fugarse? Con negocios, con países opacos que le pueden ayudar, pero vamos, de forma muy sencilla. ¿Por qué no puede retirarle el pasaporte? Y luego ya el discurso que es, de verdad, es que lo que les digo, la derecha sociológica en España hay un problema tremendo, pero tremendo. Es que ¿cómo no va a ganar la PSOE? Con esa mentalidad de perdedor, de acomplejado, de cobarde, que es que te viene a decir que, bueno, bien, pero es que en este caso estamos hablando de la mujer del presidente del gobierno. Es decir, que en este caso estamos viendo a ver qué digo o qué no digo en función de ver cómo reacciona la PSOE. Es que ese es el marco mental. Es que esto pasó cuando el juez Calama dijo que no le retiraba el pasaporte a Zapatero y que tampoco lo metía en la cárcel. El Partido Popular no solicitó la prisión provisional. Porque es que si no, la PSOE va a decir lawfare. Mira, con esa mentalidad de perdedor, es que ya no te mereces no gobernar, o sea, no te mereces ni existir. Porque eres parte del problema. ¡Comenzamos! Recibimos a Juan Ander Ruber. ¿Qué tal, Juanan? Pues muy bien, Jano. Buenas noches. Menudo inicio de semana, ¿eh? Menudo inicio de semana. Sabíamos que la sentencia era prácticamente inminente, pero claro, ver las cifras, yo no daba crédito porque no me esperaba que le fueran a aplicar penas tan elevadas, sobre todo a Ábalos y a Koldo. Aldama sabíamos que por colaboración en la justicia pues iba... Bueno, pues estaba muy en duda, ¿eh? Claro, pero estaba un poco... De hecho, lo importante de la sentencia, para mi modo de ver, era más Aldama, Ábalos y Koldo, pues son 24, son 20, qué mala. Pero a lo de Aldama, sobre todo, de tener un incentivo para Julito Martínez. Sí. Y le diré, qué nerviosos se han puesto, ¿eh? Ha dicho, es que fíjate, premiáis al que cuenta la verdad y por eso nos pillan. Hombre, pues sí, claro. Claro, es que el asunto de fondo es eso, que haya destapado o ayudado a destapar toda esa cloaca o todo ese entramado mafioso. Es lo que a mí me llama la atención cuando se aplica. Es que es lo de siempre, no es el qué, sino el quién, ¿no? Y han aplicado, o sea, luego lo veremos en la tertulia. Sí, porque tenemos tertulia especial que va... Claro, vamos a repasar ese tema, pero que con otros que destaparon o colaboraron para que se esclarecieran asuntos de corrupción que no tenían que ver con el PSOE, ahí sí que los indultos estaban bien, si colaboraban estaba perfecto, pero ahora por lo que sea les ha molestado lo del Aldama. Pues sí, pero bueno, antes de ir con esa tertulia especial vamos con noticias internacionales, que las hay de peso. Empezamos por Starmer, que finalmente se va. Aquí sí que dimiten, Jano. Sí, bueno, le ha costado. Le ha costado, pero por lo menos en Reino Unido algo de decencia, aunque es verdad que Starmer pues, era una calamidad, ¿no? Pero llega un momento que es tan insostenible la situación que si no tienes el apoyo de tu partido, te tienes que marchar. Y es lo que ha anunciado esta mañana el laborista, que intentó hasta el pasado viernes aferrarse al cargo y provocar pues unas intensas primarias, pero finalmente pues ha cedido y deja ahora mismo vía libre a su sucesor. Con este anuncio, Starmer despeja el camino para el hasta ahora alcalde de Manchester. Andy Burnham es el favorito para asumir las riendas del liderazgo del Partido Laborista y el gobierno del Reino Unido sin ir a unas elecciones internas. Esa es al menos la teoría. Otra cosa es que la práctica pues vaya a seguir los mismos pasos y puedan surgir otros candidatos. El rival de Starmer ha jurado como diputado después de ganar el pasado viernes un escaño fundamental, el de Makerfield,
un paso indispensable pues, para ser eventualmente el líder de su formación. El anuncio de Starmer lo ha hecho pues, esta mañana desde su residencia de Downing Street en el número 10 en Londres. Le escuchamos. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. Después el país que amo, dice. Lo que está claro si se refiere al Reino Unido o a Pakistán, porque esto no queda claro. Lo ha dejado igual en el aire. Sí, no ha especificado, sí. No ha especificado. Pero bueno, séptimo primer ministro en 10 años, Jano. Sí, así está el patio, claro. Y lo que les queda. Y lo que les queda por delante. Sí, de momento se mantendrán en el cargo hasta que se termine de solucionar el tema del sucesor, que muy probablemente, salvo sorpresas, pues será este hombre, Burhan. Vamos con Colombia, que por fin, victoria agónica. Sí. Y otro cambio político importante en muy, un país muy importante. Hispanoamericano. Hablamos de Abelardo de la Espriella, que va a ser el próximo presidente de ese país, de Colombia, tras imponerse este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Se ha impuesto al candidato oficialista Iván Cepeda, unos comicios, como decía Jano, pues marcados por la alta participación, también la polarización política y una diferencia de apenas unas décimas entre ambos aspirantes. El candidato de Defensores de la Patria obtuvo cerca de 13 millones de votos y logró una ventaja inferior a tan solo un punto porcentual sobre Cepeda, que es el heredero político de Gustavo Petro. Se trata pues, de una de las elecciones pues más ajustadas de las últimas décadas en Colombia. La victoria de la Espriella pues supone además un cambio de ciclo político tras el primer gobierno de izquierdas de la historia reciente del país. Ahora pues se abre una nueva etapa marcada por sus propuestas de fortalecimiento de la seguridad, reducción del tamaño del Estado y acercamiento estratégico a Estados Unidos. Así lo celebraba el ganador de estas elecciones y no se pierdan tampoco el blindaje cuando pronunciaba su discurso. Ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la república y ha triunfado la esperanza. La de hoy es una noche maravillosa en la que brilló la democracia y Colombia demostró una vez más su grandeza. Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. Increíble, Jano, la imagen totalmente blindado. Sí. Claro, asumir esto es una barbaridad, ¿no? Que te puedan matar por haber ganado unas elecciones y al que no le caigas bien o intereses oscuros detrás acaben con tu vida. Sí, que es a ver lo que dura. Hay una serie que es extraordinaria, la de Narcos no vale para nada, pero la del Patrón del Mal, que está en Netflix, aunque está en Netflix, es lo que hay, que es una serie colombiana, es extraordinaria como cuentan lo que supuso, en este caso Pablo Escobar y el narco, pero lo cuentan con una perfección tremenda. Casos como el de Galán, por ejemplo, y otros tantos que acabaron. Lo de Colombia es que si este hombre de verdad hace lo que tiene que hacer, será milagroso si no acaban con su vida. Porque es desde luego va a tener a muchos enemigos, ya en la calle pues le están montando protestas, barricadas, quemando contenedores. Es que vienen de un presidente del terrorista de Petro. Es que esto hay que recordarlo, que los colombianos votaron a un terrorista para que fuese presidente, que ha dicho que este resultado que él no le parece bien y que no lo acepta. Claro. Le echa muy bien Petro. Qué democrático todo, ¿no? Como siempre. Como bueno, siempre. Parece que hay un viraje ideológico, quiero pensar, en Hispanoamérica en general. Ojalá. Quiero pensar, ¿no? Estamos viendo en Perú, si alguna vez se aclaran contando papeletas. Bueno, eso lo estamos viendo según el minuto. Pero claro, según el minuto pues gana uno u otro, ¿no? Que aunque dicen que va a ganar Fujimori, ¿no? Pero bueno. El caso de Casta en Chile, Milei en Argentina. O sea, que parece que hay un viraje de gente que se está dando cuenta de que los que estaban gobernando hasta hace nada, pues prometían mucho y han traído poca prosperidad. Pero son países con soluciones muy difíciles y muy populares. Es complicado. Pero, a ver, suerte, que la va a necesitar. Bueno, lo que están de suerte son nuestros clientes de Freedom Collection. Hombre, y tanto, Jano, porque ahora mismo, bueno, tenemos varias novedades, pero tenemos ahora mismo todos nuestros productos de nuestra tienda al 20% de descuento, operación especial de cara al verano, tazas, pues como esta que tengo aquí encima de la mesa,
Gamesa, de la UCO, también camisetas, sudaderas, cualquier cosa que vean en nuestra página web, pues lo tenemos al 20% de descuento, además de nuestras ofertas flash, que son varios productos aleatorios, al 40% de descuento. Y aprovechando pues ese veranito, porque ya además está haciendo un calor tremendo, les vamos a ofrecer estos nuevos productos que van a ver en pantalla. Estrenamos estas tote bag, Jano, o tote bag, como ¿sí? de quien No, lo quiera, bags, ¿no? lo quiera decir. dice, Bueno, ¿no? claro, pero como viene del inglés, pues Ya, seguro que sí, alguno sí. se pone así un poco pesadito. Es que se dice tal. Bueno, pues tote bag o tote bag, ahí tenemos nuestros pedazos de diseños, complemento Freedom, perfecto para ir, por ejemplo, a la playa este verano. Y por si fuera poco todo esto, Jano, tenemos un nuevo código de descuento esta semana. Cuéntame. Pues mira, es Menuda Inventada 5. Ese es nuestro código de esta semana. No podía ser otro. No podía ser otro, y más con el día que hemos tenido hoy. Nada, 5% de descuento adicional, Menuda Inventada 5. Pues oye, ya lo saben, esas tote bags que estrenamos para la playa, para ir a hacer la compra, en fin, para lo que cada uno quiera Además usarlas. son grandes, se pueden llevar Sí, sí. bastantes cositas. O sea que... Y 4 euritos. Si es que está tirado Menos. de precio. Luego los descuentos y tal, Menuda Inventada 5, pues ya... Uno tiene el verano ya Sí, resuelto sí. con esos descuentos y esos superproductos. Que ya el calor ya va a ser insufrible hasta septiembre. Es que es tremendo. Bueno, ojalá sea solo hasta A septiembre. las 9 y pico de la mañana ya hacía 30 grados en Madrid. Y es que más aquí el asfalto madrileño, sin el mar cerca. Claro, es lo que tiene. Pero bueno, si no todas las ciudades pueden ser perfectas. El No, mar claro. vulgariza mucho. Sí, a cambio te da un respiro, pero ¿a qué precio? Sí, Yo no lo tengo bueno. claro. Pero también la cuna de nuestra civilización, Jano, se forjó frente al mar Mediterráneo. No quiero decir nada. Eso es verdad. Eso también Es verdad que también se vulgariza mucho en verano, ¿no? Pero yo me quedo con esa parte un poco más romántica para Ya. defender la civilización Yo occidental y cristiana. Este debate lo he tenido muchas veces y creo que prefiero ciudades sin mar, no me compensa. La vulgarización es que es terrible, es que se empieza con eso y se acaba No, con ya, la ya, PSOE claro, gobernando. claro, sí. Eso no puede ser. No puede ser. Bueno, pues ya saben, pueden entrar en freedomcollection.es y ahí tienen nuestras novedades de las tote bags y todos nuestros productos al 20% y Menuda Inventada 5 para un 5% adicional. Nos vamos ya a la tertulia. Recibimos ya a Luca Costantini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Te deja dormir el chiquillo? Bueno, no me quejo. Bien, no ves que lo vas a necesitar con lo que está pasando. Me creo que duermo mejor que Sánchez en el gobierno con Podemos, ¿no? Es decir, no, como dijo él, ¿no? Que no iba a dormir, pues yo creo que quizás durmió peor cuando estaba Ábalos, no lo sé. O sea... Sí, eso es verdad. Tampoco debe estar durmiendo muy bien Ábalos y Coldo. Javier Crevillén, ¿qué tal? Bien, aquí sobreviviendo la ola de calor como todo el mundo, cada cual como puede, pero bien, un poco aplatanado, ¿no? Del calor siempre uno lo deja un poco... Pues eso, sí, eso es verdad, pero la PSOE te anima. O sea, eso sí. Es verdad que tú empiezas el día y uff, qué calor tal, pero o sea, las noticias y te aceleras, claro. Totalmente. Entonces, no... Además hoy tenemos mucha chicha que comentar. Uy, y tanto, y tanto. Rubén Arranz, ¿qué tal? Pues bien, bueno, relativamente, porque el calor tampoco me gusta nada. No me gusta el frío ni me gusta el calor. Estas temperaturas extremas, no se puede dormir, es la temperatura de la gente improductiva, demasiada luz, mucho ruido en la calle. Pero bueno, por lo menos se va haciendo justicia en este país para desgracia y para desasosiego de la Mara, que protege a esta gente. Así que celebrar que ya podemos llamar delincuentes a estos dos pájaros. Extraños compañeros de trama, que es el nuevo libro de Rubén Arranz, que lo tienen en todas sus librerías. En la descripción también dejamos enlace a Amazon. Y presentación este miércoles en Trocadero Comodore, qué sitio más estupendo, ¿eh? En Madrid a las 7:45. Y vamos a ir con Rubencillo, Lupe y servidor. Qué bueno, grandes maestros de ceremonias. Por eso me han sacado aquí en esta foto ahí en plan de, no sé, demasiado formal, ¿no? Sí, no es verdad. Ya, pues sí, es verdad que no pareces... Bueno, no. Sí, además es como que están pillando un podcast o algo, porque tienes ahí un micro. Sí. Debe ser del podcast de Pero Lo Más me gusta Odiado. el tamaño del libro, en plan de... Bien grande. Sí. 1,80 de estatura, extraños compañeros de trabajo. Pues a las 7:45 este miércoles pueden venir, cualquiera que lo desea, a la presentación del libro de Rubén Arranz, que no sé qué hablaremos, pero seguro que queda bien. Bueno, hay cosas que hablar. Hay muchas cosas que hablar después de lo de los últimos días. De hecho, yo hablaría de la reacción de la Mara sobre
sobre lo de peinado el otro día. Eso, hombre, ahora lo vamos Eso a hablar. yo, A mí vamos, me lo ha vuelto dedicaré, loco. sí. Este fin de semana estaba nerviosísimo. Pero que sea lunes ya, por favor, porque claro, es que te dejan ahí el domingo, que es un día perdido. El domingo no. Mi día favorito es el lunes. Bueno, vamos a empezar con Ábalos y Koldo, con esa sentencia, la primera sentencia de la trama sanchista, que son en realidad los dos pringaos. O sea, los más pringaos de todos son los que han empezado a caer. Juanín, repasamos. Sí, este lunes hemos conocido la primera sentencia firme de un gran caso de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de cárcel al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 19, a su exasesor, Koldo García, y a 4,5 a Víctor de Aldama, al empresario Víctor de Aldama, en el marco del caso Mascarillas. Ábalos y Koldo han sido condenados por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. En el caso de Aldama, la sala aprecia la atenuante muy cualificada de la confesión por su colaboración relevante con la justicia y suspende la ejecución de la pena por su aportación a ese descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad. El Supremo valora esa colaboración prestada, animando claramente pues, a los nexos corruptores a cooperar con la justicia para desenmascarar la corrupción. Luca, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, yo empezaría diciendo que el juez, o sea, en primer lugar, no ha hecho ningún descuento a Ábalos y Koldo. Y creo que, o sea, vamos a por las preguntas que nos hacíamos los días anteriores. Sabíamos que la sentencia estaba a punto de caer. De hecho, a mí me había llegado la información de que ya el lunes pasado, o sea, hace una semana, estaba prácticamente calentida, a punto de salir del horno. Supongo que si no salió, quizás se debió a todo lo que estaba ocurriendo con Zapatero, o sea, para no solapar todos los tiempos de la justicia. Ahí siempre es muy difícil, digamos, hacer especulaciones, pero bueno, los hechos. La condena, bueno, en primer lugar, es ejemplar y histórica a la vez. Es decir, es que una condena de ese tipo yo creo que sí que se la puede considerar histórica. Condena, además, primera condena de todo la trama del sanchismo. Digo trama porque a mí me llama la atención que en la condena sí que se ratifica el tema de la organización criminal. O sea, no se limita al tema del cohecho, no se limita al tema de decir, bueno, claro, es que estos señores estaban al mando de un ministerio durante la pandemia, pues aprovecharon su posición política para favorecer a empresas amigas que importaban mascarillas a un precio exagerado. O sea, hay que recordar que cuando dieron los contratos a la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, le dieron, en primer lugar, parecía que eran 4 millones, luego en pocos minutos pasaron 8 millones, pero mientras tanto había otras empresas, al menos una en concreto de Aragón, que estaba dispuesta a traer mascarillas en el momento más crudo y más difícil de la pandemia a un precio inferior. O sea, para que veamos, ¿no?, todo este esquema criminal en un momento pandémico. Ni siquiera dices, bueno, es época, digamos, de riqueza donde todo el mundo, ¿no? Yo qué sé, la Golden Age de, no sé, ¿sabes? De los años 90. Pues no, estábamos en una pandemia global, mundial. Entonces, organización criminal, para mí es importante eso, o sea, porque claro, si es organización criminal ya estamos hablando efectivamente de un grupo que actúa para delinquir. Y de momento no tenemos al number one dentro de este esquema, a pesar de que Aldama en el juicio sí que habló también de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, porque hay que recordar que, digamos, todos los acuerdos se tomaron, digamos, en el marco de los ministerios de un gobierno que preside Pedro Sánchez. Por lo tanto, eso digamos que es uno de los elementos desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, más relevante. No ha habido descuentos, 24 años y 19, ¿no? 18, 19, es decir, lo que pedía Fiscalía, completo, o sea, bingo. Luego, Aldama, otro dato muy, muy relevante, porque a Aldama se le da 4 años de cárcel, pero en realidad se les cuenta toda la pena. Y ahí está, claro, el otro elemento que estábamos todos esperando a ver qué hacía el juez, porque sabemos que el fiscal anticorrupción al fin y al cabo se había decantado por pedir 6 años de cárcel, pero había hecho como una alusión en su discurso final diciendo, oye, pero hay que tener en cuenta que en estos casos de corrupción, si no tenemos a alguien desde dentro que nos explique todo lo que está ocurriendo, va a ser muy difícil llegar a unas condenas firmes. Y a mí me parece interesante porque el juez, el argumento que da es muy interesante. El juez lo que dice es para justificar el hecho de que vayan a quitar cárcel a Aldama. Es exactamente esto, es decir, el juez asume
que en esos tipos de delitos, en esos tipos de organizaciones criminales, o tienes una garganta profunda dentro, o es realmente difícil, digamos, para el Estado, para la democracia, en fin, para los jueces, pues demostrar, tejer todas las piezas del entramado criminal. Coletilla, o sea, la izquierda, los socios de gobierno que están diciendo, hombre, está bien la condena a los corruptos, solo faltaría, pero es indecente que Aldama, que es un empresario, que es un corrupto, que se ha enriquecido, al fin y al cabo tenga un descuento en la sentencia. A mí me parece absolutamente inmoral y te diría yo que espeluznante. Es decir, porque, repito, el argumento del juez es claro, en esos tipos de tramas se necesita un arrepentido, se necesita alguien que desde dentro te explique cómo funcionaba todo el mecanismo criminal. Y nada más y nada menos recordar que el gobierno indultó, por ejemplo, al concejal de la Gürtel, el que denunció la Gürtel, y en ese momento decían, claro, es que hay que dar un premio a aquellos que nos explican cómo funciona la corrupción. Oye, que Zapatero indultó a Alfredo Sáez también, es decir, si es que tienen un largo historial de indultos. Pero indulto. O sea, esto no es lo mismo, esto es el Supremo. Aquel concejal, Peñas creo que se llamaba, el concejal fue condenado, creo que a 4, 5, 6 años de cárcel y se le indultó para poderle, digamos, ayudar en lo que era la reincorporación profesional en el ayuntamiento en el que trabajaba. Con la excusa, el argumento que te digo puede ser incluso legítimo, de decir, efectivamente, en esos casos de corrupción tan complejos, de resolver, es importante tener a alguien dentro que nos dé las claves para entender lo que realmente ha ocurrido y también, digamos, para vestir todo lo que es, al fin y al cabo, una acusación. Es muy importante. En el caso de Aldama, Aldama no era uno que pasaba por ahí. Aldama era el empresario que los políticos, Ábolo, Coldo y compañía, habían buscado o se habían buscado mutuamente porque necesitaban una empresa para la corrupción. Es decir, ellos tenían una capacidad que era la de firmar los contratos públicos para importar mascarillas. Pero claro, necesitaban, digamos, un operador privado que estuviera, ¿no?, con ellos en este equipo. Por lo tanto, Aldama es una figura clave y creo que Aldama, francamente, ha actuado de una manera muy inteligente. Y no hay que olvidar que Aldama, lo que ha denunciado Aldama, que cuando Aldama estuvo en la cárcel, porque fue el primero a pasar por la cárcel, de repente hay dos personas que no saben muy bien quién eran, que nunca nadie supo identificar y que nadie tampoco supo ni negar ni desmentir el hecho de que estas dos personas entraran en la cárcel donde estaba Aldama para, vete tú a saber, pactar o pedirle que no hablara. O sea, Aldama sostiene que son dos de los servicios secretos. Bueno, por ahí no quiero entrar, pero está claro que el gobierno no tenía ninguna voluntad para que Aldama explicara, nos contara y delatara una trama de corrupción. Por lo tanto, me parece francamente impresionante que los socios de gobierno estén ahí ahora señalando a Aldama como pero es que Aldama al fin y al cabo se ha salido con la suya. No, es que Aldama nos ha servido a todos nosotros, a los ciudadanos, para demostrar y para entender lo que estaban haciendo los corruptos. Por lo tanto, habría que darle, te diría, un premio. ¿El premio cuál es? Efectivamente, es ese descuento, ¿no?, sobre la condena. Mensaje en directo a Julito Martínez, caso Zapatero, obviamente. Y Leire también, ¿no? Y Leire, pero yo quiero Julito, sí. Pero es que me llamó la atención porque el caso de Aldama ha sido como lo más criticado, ¿no? De mirad lo que puedes delinquir y no pasa nada. O sea, lo que en realidad les molesta es que se sepa la verdad. Porque claro, Aldama ha ayudado, como decía bien Luca, a que se sepa la verdad. Rubén. Mira, hoy destacaba el Poder Judicial una frase de la sentencia que me parece lo más relevante, la más relevante de todas. El tribunal destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado. Esto, que parece tan obvio, se pierde muchas veces cuando empezamos a analizar los hechos. Y ese, cuando sabes que los gobernantes son fáciles de corromper, gobernantes como Ábalos, delincuente, resulta muy sencillo alterar desde todo lo que tiene que ver con el rumbo que tiene que tomar el dinero público a costa de comprar a determinados dirigentes. Eso ha sido constante en España. Lo que pasa que en esta última etapa se ha generado dentro del propio gobierno, en el cual ha surgido ya, y lo dice una sentencia del Tribunal Supremo, una organización criminal. Lo digo, simplemente quería destacar esto en un principio porque creo que parece relevante, porque cuando la corrupción surge ya no solamente es que las instituciones se debiliten, sino que también el dinero de los ciudadanos invierte en proyectos que no son los mejores, sino los que más le convienen al político de turno. La competencia dentro de los diferentes mercados también se deteriora porque los limpios son orillados en beneficio de los
corruptores, y porque al final en realidad lo que fomenta es un tipo de perfil político que es más permeable ante estas cosas o que tiende a guardar silencio ante lo que ve alrededor. Y sobre todo también tiende a presionar funcionarios para que tampoco lo denuncien. Pudre el sistema desde la propia raíz y hace al final que estemos cada vez más cerca o nos acerquemos hacia el terreno de la arbitrariedad, que es básicamente la antítesis del Estado de Derecho. Bien, veía es que no le voy a poner ningún adjetivo, a Óscar Puente hablar de que le ha sorprendido esto, que cualquiera que tenga ojos le considera que son muchos años lo que le han caído. Simplemente va a cumplir un máximo de 15 años, José Luis Ábalos, pero de la suma de los 24 años de cárcel son 5 años y 6 meses por organización criminal. No hay ninguna pena que sea desmedida. 5 años que son de cohecho por cohecho pasivo propio continuado, 3 años y 6 meses por cohecho pasivo propio, 9 meses por cohecho impropio. Esto se ha traducido en el sueldo de 10.000 euros que tenía a partir de la trama mensuales por favorecerle en las contrataciones. Se ha traducido en diferentes beneficios como el piso de Jessica, de la prostituta que utilizaba o con la que intimaba en la Plaza España madrileña. Se ha traducido en vacaciones en especie y en diferentes beneficios que se han probado a cambio de favorecer la contratación de soluciones de gestión y apoyo a empresas en el Ministerio de Fomento, pero ojo, también en 2 comunidades autónomas como son Baleares y Canarias, y también en el Ministerio del Interior, entre otras cosas. Y lo más grave de todo esto, a ver, es la primera condena con respecto a lo que hay en instrucción o directamente ya en fase a la espera de juicio, pero todo esto sucedió, y quisiera recordarlo porque no es un detalle menor, durante la pandemia. Es decir, mientras estaban persiguiendo a la población con la excusa una excusa lógica de evitar los contagios en el entorno, los diferentes entornos. Y esto sucedió en un momento en el que había fuertes limitaciones y en el que en el marco del Ministerio de Sanidad se aprobó una especie de convenio marco para realizar las compras centralizadas de los productos sanitarios que necesitaba España en un momento de emergencia mundial. En un momento, todos estos hechos que se han juzgado sucedieron en un momento en el que se morían 1.000 personas al día en España, en el que los negocios estaban cerrados y en el que si se moría tu padre a lo mejor no podían ir más de 5 personas al funeral porque a ti te lo exigían. Y esta gente estaba disfrutando con prostitutas, estaba amañando contrataciones públicas como las que se llevó Soluciones de Gestión y apoyo a empresas, y sobre todo lo que decías, Luca, no fue una empresa, fueron 2. La empresa que decías que era de Aragón y un despacho de abogados que era de Santander, que también había ofrecido la posibilidad de traer mascarillas más baratas. Bueno, yo te diría Rubén, que seguramente son más, porque tú recordarás en esa época cuando nosotros trabajamos en Voz Populi, yo recuerdo que yo personalmente recibía contactos, digamos, interpuesta persona, porque era un momento muy confuso, muy caótico, pero había muchísima gente que decía, oye, que yo tengo capacidad porque soy un empresario, tengo un negocio a través de China, porque China al fin y al cabo, de China importamos el COVID y las mascarillas, o sea, las 2 cosas. Ellos hicieron negocio redondo. Eran los únicos productores mundiales con capacidad de abastecer a todo el resto del mundo. Entonces, yo recuerdo, pero personas anónimas. Está claro que en la sentencia, digamos, a nivel periodístico se incide en la empresa de Aragón porque era claramente ofrecía importar la mascarilla a un precio mucho más bajo que Soluciones de Gestión. Pero yo creo que había mucha gente, mucha gente anónima, repito, empresarios. Hubo un momento que creo que se habló incluso de Zara, de Inditex, de Amancio Ortega. Pero seguramente había muchos más. En cambio, ellos eligieron Soluciones de Gestión. Una empresa que hay que recordar que antes de la pandemia, que de repente, ¿cuántos millones se hizo solo con las mascarillas? Yo que no sé si 10, fueron 15. 54 millones 50, y había facturado 100.000 euros el año anterior. Claro, los dos años anteriores facturaba, o sea, menos que el bar de al lado. Pero que eso apestaba. Y al final, Lucas, simplemente por terminar con esto, eso apestaba. Y ya, si empiezas a ver los nexos que tenía con el Caribe, Víctor de Aldama, te empiezas más o menos a imaginar cuál era su papel o por qué estaba también dentro del ministerio. También tenía nexos con Air Europa, donde tenía un bonus por conseguir el rescate. Es decir, era una persona que dentro de ese entorno tenía bastante importancia. Y de hecho, vamos a ver, porque todavía tiene cuestiones pendientes como la de hidrocarburos, que esa, yo no sé realmente al final cómo termina la instrucción, porque son instrucciones muy complicadas, con factores muy complejos de demostrar, según me cuentan personas que están ahí involucradas en una de las defensas, pero que eso también le amenaza. Al final todo esto va
como conclusión ya de la intervención, un gobierno que ha tenido dentro de su seno una organización criminal, reitero, organización criminal condenada, no puede seguir ni un segundo más dirigiendo el país. Un gobierno que ha tenido a estos chorizos dentro de su seno, se haya enterado o no el presidente del gobierno, imaginemos que no se ha enterado, que no sabía nada, da igual, por pura incompetencia, por pura falta de controles sobre tu propio entorno, tú no puedes ser el presidente de este país. ¿Sabéis lo que ha hecho Pedro Sánchez después de conocer la sentencia? Ha subido un vídeo a Twitter, a TikTok, hablando de que hay que tener cuidado con los golpes de calor. De verdad, es una burla, un auténtico escándalo la actitud del presidente del gobierno y de sus adláteres. Es un escándalo que Javier Ruiz y demás gente que se lo está llevando crudo de la televisión pública hoy centrar el debate en la poca pena de Aldama y hablar otra vez de la justicia a dos velocidades. Has tenido el gobierno que te paga a ti a través de Televisión Española, ha tenido una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes que ha jugado con la salud de los españoles con los contratos de las mascarillas. Ten un poco de vergüenza, ten un poco de decencia y por lo menos cuenta a tu audiencia la verdad. Y ten un poco de decencia y deja de una santa vez el gobierno, porque ha sido un auténtico... De verdad, si lo sabía, no sé qué es peor, si lo sabía o si no lo sabía. El caso es que ha existido ahí dentro del gobierno y comparas la frase, la voy a buscar ahora, del discurso de investidura, de moción de censura, con respecto a lo que provoca la corrupción en un país, el deterioro a todos los niveles que provoca, que genera, y todavía no te das cuenta cómo los propios que le auparon no piden directamente su dimisión o no promueven moción de censura. Perdón, que me ha alargado mucho. No. Nada. Crevi, está el día para alargarse. Crevi. Sí. Es verdad que esta es una sentencia histórica y además muy importante. Es la sentencia, digamos, más alta a un ministro de la democracia, ¿no? Y es muy importante porque quiero recordar los años en los que Sánchez era fuerte, ¿no? Los años en los que Sánchez era un referente del progresismo internacional, que organizaba cumbres de Europa y todo el mundo le alababa y tal, y parecía que a Sánchez le salía todo bien, ¿no? Que siempre caía de pie, que cualquier cosa que intentaba, al tío le salía bien, ¿no? Y que tenía ahí una suerte, ¿no? Y es verdad que había la sensación un poco, para cualquiera que, como dice Óscar Puente, tuviera dos ojos en la cara, en este caso, era que esto estaba pasando, ¿no? Y que había 1000 corruptelas, que había una colonización institucional brutal, y sin embargo a este tío le salía todo bien, ¿no? Era una sensación como de impunidad total, que es bajo la que han actuado estas personas, y por eso han actuado como han actuado, ¿no? Porque se sentían verdaderamente impunes y todo les salía bien, ¿no? Entonces, por fin, esta trama criminal está cayéndose poco a poco, ¿no? Como un castillo de naipes muy bien construido, muy bien armado, con un poco de pegamento, pero de repente vas poniendo más cartas y de repente una parte se te derrumba, ¿no? Y eso hace que tambalea el resto de la estructura. Entonces, yo creo que es muy importante por esto, ¿no? O sea, sobre todo en comparación de dónde venimos y ver que, oye, que España yo creo que estuvo al borde de convertirse en un país verdaderamente, vamos, con tintes muy tercermundistas, en el que el partido del gobierno controla absolutamente todo y trata al Estado como su patrimonio, y esto es un poco la constatación de que sigue existiendo Estado en España al margen del partido, ¿no? Que es de algún modo independiente del partido del gobierno. Había una viñeta de José María Nieto, el de las ratas que dibuja, Nieto, sí, bueno. que es muy bueno y que era un tablero de ajedrez, ¿no? En el que Sánchez iba colocando a todos sus peones, ¿no? Y estaba todo el tablero lleno de peones con la cara de Sánchez. Y había un cuadradito en la esquina que Sánchez no veía, estaba como poniendo peones y estaba como tapado, ¿no? Y era la UCO, pues con un ordenador malo de los años 2000, como ahí, con una pizarra, ¿no? Haciendo cosas, ¿no? O sea que ha habido parte del Estado, ¿no? No patrimonializado, no colonizado, o sea, no captado por el partido, que sigue existiendo y que ha dicho, oye, pues vamos a dar esta batalla, ¿no? En nombre de la justicia. Y por eso esto es muy importante, ¿no? Y todo lo que va a caer después. Luquita. Bueno, vamos a ver. El tema de Aldama a mí me parece interesante porque lo decía Rubén, ¿no? Un poco cómo están intentando ahora, pues claro, quitar relevancia, quitar el foco de Ábalos y de Koldo, de la conexión con Pedro Sánchez, de quién eran estos dos, de quién era Ábalos, ministro importantísimo, superministro, número 3, pero en realidad número 2 del partido, en fin. Sabemos perfectamente todos quién era Ábalos y su relación. Ahora están intentando señalar a Aldama. ¿Por qué? Francamente, porque Aldama, la colaboración de Aldama con la justicia no se limita
al tema de las mascarillas, que como dijo Ábalos en un momento de sinceridad, dijo, a ver, las mascarillas son el chocolate del loro, porque es verdad, las mascarillas son el chocolate del loro. O sea, en ese entramado de corrupción, las mascarillas fueron, yo diría, las pruebas generales de una colaboración político-empresarial corrupta, fundamentalmente, porque hay que recordar que el gobierno arranca poco antes de la pandemia, es decir, arranca pocos meses antes de la pandemia, o sea, nace el gobierno, cae la pandemia, y ahí es cuando efectivamente ya llevan un año como ministro en funciones, pero ya es cuando arranca la legislatura y es cuando el Ábalos y tal, gracias al Dama, o sea, hacen unas pruebas sobre cómo puede ser ese tipo de colaboración. Efectivamente, ¿cuál es el problema? Digamos, es que el tema de las mascarillas es por cantidad de dinero y por, diría yo también, la facilidad, digamos, de demostrar todo ese tipo de delito más sencillo que lo que puede ser, por ejemplo, hidrocarburos, que es complicadísimo, entre otras cosas porque involucra a otros países, es ya una trama criminal de otro nivel. Y luego todo el tema de los contratos públicos. Ahora, en el auto del juez, para justificar la decisión sobre Aldama, es muy interesante porque dice, solo quien ha cometido tales delitos, eso es un entrecomillado del auto, solo quien ha cometido tales delitos desde su integración en ese entramado delictivo puede ofrecer detalles definitivos para su completo esclarecimiento e identificación de todos los posibles responsables. Y luego sigue, o sea, señalando, subrayando la importancia del hecho de que Aldama, al estar dentro de la trama, pues ha podido explicar cómo funcionaba la trama y, es más, dar detalles de la misma y aportar pruebas. O sea, no hay que olvidar que Aldama, por ejemplo, aportó el famoso un documento de que estaban a punto de comprar un piso en una zona de lujo para Ábalos en Madrid. Y luego estaba el tema del chalet ahí en la Alcaldesa. O sea, había varios premios, ¿no?, para Ábalos más allá de los 10.000 euros mensuales, que se dice así como si fuera algo barato. Bueno, al fin y al cabo, 10.000 euritos mensuales tampoco es para tanto, ¿no? Sí, yo creo que tampoco lo declaraba la Hacienda. Claro, además de los 4.000 euros del piso del Jessica, además de que, claro, había muchos premios. Entonces, la preocupación que tiene el gobierno con Aldama es que no se limita al caso en concreto de mascarillas, que dicen, bueno, pues nada, oye, hemos perdido el partido y ya está. No, es que la justicia sigue. O sea, tenemos abierto todavía contratos públicos, contrataciones públicas, que es la investigación sobre Cerdán y todo lo que han sido, digamos, la corrupción histórica, diría, ¿no? O sea, contratos, construcciones por ahí y por allá, con comisiones. Luego tenemos hidrocarburos. Luego tendremos piezas secretas del tema de la financiación del PSOE que va a tratar de saber tal. Luego tenemos las cloacas de Leire. Sepi. Claro, o sea, Aldama, el Sepi, Aldama, en todo eso, lo más llamativo es que del material probatorio que sirve para incriminar a Ábalos y tal, en el caso de mascarillas era donde menos cartas tenía. O sea, eso es muy interesante. O sea, Aldama, según lo que dice él, tiene muchísimas más pruebas y de más relevancia para hidrocarburo y para tema contrataciones públicas y SEPI. Entonces, claro, es decir, de ahí el interés efectivamente en que este señor pues desaparezca. Y fijaros lo que hubiera podido pasar si Aldama en la cárcel se hubiera acojonado, o sea, se hubiera asustado, si lo hubieran convencido de que le convenía no hablar a cambio quizás, digamos, de algún tipo de trato de favor. O sea, al fin y al cabo es curioso, ¿no? Porque en esos tipos de situaciones es como que la historia tiene un guión muy lineal donde todos los personajes de la trama saben y creen que se puede llegar a una línea de continuidad y luego hay un momento de ruptura inesperado. Y ese momento de ruptura es Aldama, con la frase de Pedro Sánchez de menuda inventada. Sí, cuando salió de la cárcel. Si quiere tener pruebas, va a tener pruebas de todo. Y efectivamente, claro. Vamos a repasar las reacciones, que han sido muchas, respecto a sobre todo lo que comentabais, ¿no? Trataban de poner el foco en, mira, que Aldama no va a la cárcel, que insisto, lo que les molesta es que se sepa la verdad. Claro, ya no tanto por Ábalos y Koldo, que les da igual, sino por Pedro Sánchez, Óscar Puente, que está histérico. Eso es como cuando encierran a un gorila en una jaula y luego lo sueltan. Pues está así. Está así. Necesita quemar. Sí, pero esto pasa como los animales, ¿no? Cuando los encierran mucho tiempo y los sueltan y se vuelven locos. Pues bueno, no te olvides de un tren que descarriló con decenas de víctimas. Sí. No te olvides de esto, porque yo creo que
todos los ministros del gobierno que están diciendo jueces prevaricadores es que tienen medio pie en el banquillo y por eso... Eso es. Ay. Juanín. El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado con dureza e ironía a través de sus redes sociales, señalando que si uno se porta bien y colabora, pues va a recibir premio por parte de la justicia. Después le han preguntado ya personalmente en un acto donde Puente pues calificaba la resolución pues como una sentencia tremendamente aleccionadora y desproporcionada. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. Que no, de verdad, por favor, os pido por favor que no voy a hacer más valoraciones. ¿Te parece desproporcionada la condena? Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera. Bueno, vamos a seguir con la actual secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, un puesto pues nada apetecible para asumir las cosas como son, que señalaba a la oposición por supuestamente dar lecciones de financiación. Esto decía en su cuenta de X: el hipócrita de Feijóo da lecciones desde una sede pagada en B, el PSOE actuó con contundencia. ¿A qué espera él para hacer lo mismo con Ayuso? El y tú más, una vez más. Valga la redundancia, la misma corrupción de Ayuso que le puso en Génova será la que termine con su carrera de eterno aspirante a presidente del gobierno. Pero vamos a ver también lo que decía Gabriel Rufián, mucha palabrería, pues para después justificar el apoyo de su partido a un gobierno lastrado por la corrupción. Lo de Aldama es un mensaje para Julio Martínez, Leire 10 y otros. Si colaboras, libras. Concretamente, 3 años menos por cada programa en Horizonte. Dicho esto, ¿aguantar para qué? ¿Qué contenido? Que yo creo que ahí es un error. ¿Qué sentido tiene, ¿no? Lo que queda de legislatura? Gobernar es legislar, no resistir. Bueno, pues, Rubén. Cuando los cagapoquito de la prensa de centro-derecha... es que se equivocan completamente en el planteamiento. Cuando intenten buscar el punto, la frase, cuando hagan la típica pregunta que consideran incisiva, simplemente para intentar nivelar, que me parece muy bien, que hagan lo que les dé la gana, allá ellos, y allá el efecto que tenga sobre su reputación. Nosotros ya les tenemos tomada la matrícula a algunos. Cuando lo vean, simplemente cuando lo hagan, les animo a que vean este tipo de reacciones. El mero hecho de situarse en el centro, entre el agresor y el agredido, no te sitúa en una posición justa. Te sitúa precisamente dando el 50% de la razón al agresor. Y eso sucede en todos los campos. Cuando intentas poner paños calientes sobre determinadas cuestiones que afectan a corruptos, que afectan a gente que ya directamente tiene una condena por tener una organización criminal dentro del gobierno, y cuando ves que cuando tienen los hechos delante, la sentencia delante, se dedican, y digo esta y digo la sentencia contra el exfiscal general del Estado, cuando en esas condiciones se dedican a despotricar contra los jueces, a decir que prevarican, todos los jueces que les tocan prevarican, todos son malos y todos participan dentro de una conspiración, lo que ellos llaman la toga nostra, una conspiración de jueces de derecha contra ellos. Además, una conspiración avivada por la oposición y, como decía Pedro Sánchez, y esto lo dijo la semana pasada en sede parlamentaria, dentro de una conspiración que avivan una especie de grandes poderes, a los que no citó, que intentan eliminar al gobierno de izquierdas. Cuando los cagapoquitos, reitero, sigan con esa especie de estilo lírico que nunca dice nada y que intenta, reitero, ponerse en una situación en el centro de las dos cosas, entre la razón y la falta de razón, lo que le sitúa, más o menos mide muy bien su capacidad intelectual, cuando lo hagan, que vean, que recurran al día de la sentencia del exfiscal general del Estado, cuando hablaban directamente personas que habían sido incluso magistrados del Tribunal Supremo de una conspiración y de un golpe de Estado judicial. Cuando lo hagan, que lean el tuit de Torró, en el que habla de casos pasados para no asumir las consecuencias del presente. Que vean las declaraciones de Óscar Puente y que vean cómo se comportan cuando les conviene. Son incapaces de hacer autocrítica, son incapaces de desmarcarse de alguno de los suyos, y cuando eso sucede es porque perteneces a una organización que ha adoptado un comportamiento sectario, o porque sabes que si hablan te van a sacar algo a ti también. Entonces, básicamente, por recordar, porque se me había quedado pendiente anteriormente, cuando tú eres una persona como Rufián, sin ningún tipo de honor ni fiabilidad, y hablas de apoyar a un gobierno, has apoyado a un gobierno, una moción de censura contra la corrupción, cuando niegas a
promover, a fomentar su caída, a dar tu voto para que caiga ese gobierno, en realidad lo que estás incumpliendo es el pacto al que has llegado con los ciudadanos cuando apoyaste un discurso de moción de censura que tiene una frase que es cierta y que es irrebatible, y esta la pronunció Pedro Sánchez en 2018, cuando dijo: la corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia a los poderes del Estado. Pues bien, para esto último, no solamente ha hecho falta la corrupción, ha hecho falta la acción de un gobierno que ha montado una cloaca para deteriorar la fortaleza, la salud de los contrapoderes, y eso solamente lo hace alguien que quiere vaciar de contenido la democracia, que quiere hacer crear en España una tiranía con urnas, que quiere hacer un sistema en el que sea insustituible, tanto desde el poder como desde la oposición. Cuando esta gente que se cree tan centrada escriba sus columnas, escriba sus artículos, espero que tengan en cuenta que el verdadero ataque a la democracia lo están dando esta gente, los que han sido hoy condenados, y que no se van a bajar nunca del caballo, que nunca van a cesar en su empeño, porque en realidad lo que pretenden es secuestrar la democracia española. Y esto lo tienen que saber los ciudadanos, y esto espero que alguna vez caigan en la cuenta todos estos que van desde sus tribunas dando lecciones a los demás. Con esto de la toga nostra y el lofe, que se dice mucho, ¿no? Al final la justicia y los jueces vienen del franquismo, porque en el franquismo no se hizo una limpia y se mantuvieron y tal y cual. Claro, pero uno piensa y dice, pero es que Franco murió hace 50 años, ¿no? O sea, seguramente los jueces franquistas estén más muertos y enterrados que el propio Franco. A lo mejor uno, pues que podía tener 30 años, ¿no? En el 75, pues ahora tendrá 80, o sea, que estará ya jubilado, ¿no? O sea, que en el fondo no hay ningún tipo de herencia, o sea, ya toda esa gente está muerta y bueno, si acaso a lo mejor uno muy joven entró durante el franquismo, no sería, digamos que el núcleo duro de la judicatura franquista, pues sería gente mucho más mayor. No sería a lo mejor un tío de 30 años, pues que ya estaría más imbuido de las ideas de esa época, ¿no? Al parecer creo que el único juez que verdaderamente viene del franquismo, que viene de, o sea, el único magistrado, digamos, que viene de esa época es, paradójicamente, el presidente del TC, es Conde Pumpido. O sea, que todas estas cosas son absurdas y es puro relato, ¿no? Y es muy curioso todo esto que comentabais de cómo funciona la opinión sincronizada, en el sentido de que, o sea, hay 1000 cuentas replicando lo mismo, ¿no? Y poniendo el foco hoy en Aldama. Y todos parece que a la vez, ¿no? Que han recibido la orden, creo, no sé si fue ayer o antes de ayer, con todo lo del juez Peinado, se vio también muy bien y muy claramente, ¿no? Cómo el argumentario de Ferraz funciona y de un modo casi muy burdo, ¿no? Hay dos tweets que han comparado, uno de Sara Santaolalla y otro de Antonio Maestre. Y en los tweets claramente están hechos con ChatGPT, ¿no? Por la estructuración del tweet, ¿no? Yo que estoy acostumbrado a corregir trabajos de alumnos, pues esto ya lo tengo muy calado, ¿no? Y cómo se estructura el tweet como ¿sabes? Como en puntos y con un enter entre medios y un espacio, ¿no? Y como puntos así muy claros, pero la información que dan en cada punto es la misma con ligeras correcciones, ¿no? O sea, como que verdaderamente hay, pues eso, un argumentario que de repente todo el mundo usa y que se lo pasan y que dicen, vale, pues ahora toca poner el foco en Aldama. Y esto es muy interesante porque cuando una persona está hiperideologizada, ¿no? Cuando realmente ha sustituido cualquier capacidad de raciocinio, cualquier análisis crítico por la ideología, ¿no? Y por un fanatismo, digamos, partidista, eso revela mucho, ¿no? Y, o sea, como que el inconsciente aparece de un modo mucho más patente y se revela de un modo mucho más claro, ¿no? Y esos tweets, esos mensajes, o sea, dicen más por lo que callan que por lo que te están diciendo, ¿no? Y dicen mucho en dónde está, ¿no? Si uno analiza todos estos tweets y los pone todos a la vez, ¿no? ¿Dónde están poniendo el foco? ¿Dónde pone el foco Rufián, ¿no? No en la condena, no en que haya habido una corrupción en el partido que él está apoyando desde su partido, ¿no? Y que está sosteniendo, que ha sostenido este gobierno. Está poniendo el foco en dos cosas, en Aldama y en Horizonte, ¿no? Como desechando la información, esta información ha salido tal y lo escandaloso es que Aldama haya salido libre, ¿no? Que, como decíais, lo que está revelando esto es que les molesta que esto haya salido. O sea, ¿cuál es el problema, no? O sea, ¿qué sentido tiene poner el foco aquí en Aldama? ¿Cuál es el problema? ¿No? Que se haya destapado un caso de corrupción, que un corrupto pague por unos delitos que ha cometido, o es que un tío, ¿sabes? Es muy curioso esto, ¿no? O sea, es que es curioso porque la izquierda está aplicando un mecanismo en general para su político, un mecanismo muy pragmático. Dice, hombre, es verdad que en el gobierno hay manzanas podridas, hay ovejas negras, tenemos los casos de corrupción, tenemos los problemas, pero claro, no podemos hacer caer este gobierno porque si no va al poder la derecha, Vox y tal. O sea, hacen un discurso muy utilitarista, muy pragmático, absolutamente desideologizado, diría casi cínico, pero bueno. Entonces, en el ámbito político sí vale
Decir, oye, asumimos que dentro del gobierno hay algunos corruptos a cambio de que no gobierne Vox. Sin embargo, en el ámbito de la corrupción, este mismo argumento cae. O sea, en lugar de decir, bueno, asumimos que aunque Aldama, que efectivamente era uno de la trama, evidentemente era un empresario corrupto, pero al fin y al cabo, gracias a él, gracias a que al fin y al cabo se ha decidido a cantar, hemos descubierto todos los casos. No, ahí no vale. Ahí, en realidad, o sea, si pudieran elegir, si pudieran rebobinar la película, entonces yo concluyo que ellos preferirían que, ya que a Aldama se le ha hecho un descuento, además dentro de toda la legislación, totalmente coherente con cómo funciona la justicia, entonces, siguiendo su lógica, lo normal sería que para evitar que a Aldama se le diera un descuento por sus servicios, digamos, aunque haya formado parte de la trama, entonces, claro, no, mejor que no vamos a condenar la trama. Es decir, es algo realmente absurdo y me parece francamente muy dañino, entre otras cosas porque yo creo que en esta historia de Ábalos, de Koldo, de esta condena, si vamos más allá de la responsabilidad política de Pedro Sánchez, si pensamos a esa condena en el ámbito de la sociedad, el mensaje que están dando la justicia es un mensaje muy importante para la regeneración democrática de este país, para, digamos, sanear el país, ¿no? Se hablaba antes del discurso de Pedro Sánchez del poder disolvente de la corrupción de las instituciones democráticas, ¿verdad? Es cierto. Entonces, claro, digo yo, contra ese poder disolvente tenemos un poder que es de la justicia, que al señalar los criminales, a descubrirlos y a condenarlos, el mensaje que está enviando a la ciudadanía es, oye, que aquí hay ley, hay justicia. O sea, porque si no hay estos tipos de condena, la idea que al fin y al cabo se traslada desde el poder, desde la política a la sociedad, es que vivimos en un mundo de homo homini lupus, donde cada uno tiene que ser el listillo del grupo, tiene que ser el corrupto, el criminal del grupo para salir adelante. O sea, esos tipos de condenas son muy importantes para el presente de la sociedad y para su futuro. El mensaje que se está dando a los más jóvenes es muy importante. El mensaje que se está dando a todos aquellos, periodistas incluidos, que han trabajado para destapar la verdad, es que hay justicia. O sea, es algo realmente para abrir el champán, para brindar todos juntos, para que la ciudadanía española brinde, se abrace juntos, para decir, se ha hecho justicia. Los criminales, los corruptos han sido descubiertos y están en la cárcel, que es su lugar. Yo muchas veces me pregunto, cuando veo reacciones como la de Rufián, si en realidad lo hacen porque saben el efecto que tendrían sus votantes, por ejemplo, que a partir de una acción suya gobernara la derecha. Y reflexiono mucho sobre aquello del hombre masa, de Ortega, es decir, cómo el hombre se embrutece, se deja, se entrega a las dinámicas y acaba por apoyar directamente a corrientes tan perversas como la del independentismo catalán, que ahora tiene un reflejo que es perfecto, es un perfecto espejo, que es el del sanchismo. Porque todo lo que sucedía en 2017 en Cataluña se está aplicando a la perfección en esta España contemporánea, desde las desconfianzas familiares surgidas de la política hasta los grandes altavoces propagandísticos sufragados con dinero público. Toda la reacción de los Rufianes, toda la reacción de los Javier Ruiz, de Jesús Cintora, Sara Santolaya y compañía, los Antón Losada y derivados, se debe a que ellos cobran un sobresueldo mensual a partir de tertulias y derivados en los medios públicos. Y es un sistema muy bien engrasado para financiar afines, para crear ejércitos de defensores, que lo que hace al final es tenerlos al unísono, que funcionen, como comentabas directamente ayer, tanto Sara Santolaya como Antonio Maestre y compañía, reproduciendo párrafos similares que procedían seguramente de un argumentario sin ningún tipo de rubor, pero eso genera un efecto, y genera un efecto en la sociedad que hace que una parte de los ciudadanos, y yo diría que más importante de lo que podemos llegar a pensar por puro optimismo, por puro afán de supervivencia, hay una parte que cree que esto es mejor que lo que vaya a venir si lo que vaya a venir es de derecha. Y ese es un drama gigantesco, porque al final el mensaje que está dando es, bueno, en la sociedad española esto se tolera. Imaginemos, no nombremos a España, nombremos, no sé, Zimbabue, el país quizás más corrupto del mundo. Un empresario chino ya sabe que cuando vaya a hacer negocios con Zimbabue, en vez de presentarse un contrato público, a lo mejor lo que tiene que hacer es sobornar al alcalde o al determinado gobernante local. Eso lo saben también de España ya. Y eso es un verdadero drama, porque eso ya no solamente es que hace que la competencia perfecta no exista en los mercados, sino que directamente lo que hace es que se degrade todo hasta tal punto que competir frente a eso resulta imposible. Eso hace que se fugue el talento, eso hace que se malgaste el dinero de los impuestos. Y eso al final lo que hace es convertir, reitero, una democracia en algo que es arbitrario. La democracia no solamente se pervierte cuando suceden cosas extrañas en el Parlamento, cuando un grupo toma el mando y cuando un grupo lo tiraniza. La democracia también se deteriora cuando los mecanismos
que sirven como contrapeso, cuestión como el Tribunal de Cuentas, acaban anulados o capturados, o también se deteriora cuando la justicia pierde confianza o pierde la fuerza o la fe en que una acción decidida va a tener efecto, o los propios periodistas, pero también se deteriora cuando hay empresas que no participan en concursos públicos porque saben que por corrupción no los van a ganar. Vamos con también reacciones mediáticas, más allá de Radio Televisión Espantosa, que ha puesto el foco en la cuestión de Aldama. No han sido los únicos, Juanín. Sí, porque las terminales mediáticas sanchistas pues, se han dedicado de manera sistemática a lo largo del día a criticar la sentencia del Tribunal Supremo por haber premiado esa colaboración de Aldama con la justicia. Empezamos con Antonio Maestre, que publicaba lo siguiente en su cuenta de X. El mensaje es claro con el caso de Aldama: si eres un corrupto, tranquilo, te puedes salvar si ayudas a tumbar a un gobierno de izquierdas. Pero es que es indecente. Si eres un corrupto, tranquilo, te puedes salvar si ayudas a la justicia a descubrir la trama de corrupción. Perdóname sí, no, pero es que la lógica es esta. Es manipulación para imbéciles. No se le está premiando nada más que por, digamos, lo que ya contempla la legislación vigente. Pero es más, es que, bueno, quiero decir, en Italia, la mafia, ¿cómo pensáis que se pudo ganar? ¿Cómo el Estado pudo ganar a la mafia? La mafia se le ganó cuando se modificó la legislación y se dieron premios penitenciarios a todos aquellos que cantaban. Y aquello fue la solución. Y la mafia mataba jueces. Y la izquierda estaba con los arrepentidos de la mafia, porque estaba con los jueces, porque estaba con la justicia. Esto es la izquierda. ¿Qué es esto de que la izquierda ahora de repente se enfada porque, claro, en una condena histórica de corrupción donde se ha descubierto que un ministro va a la cárcel por haber hecho trampas y delitos en plena pandemia? Claro, se queja de que, hombre, que claro, el tipo que ha cantado, que además era el empresariucho de toda la trama, nos ha ayudado a todos a descubrir la verdad. ¿Pero esto qué es? Voy a contar una cosa muy breve. Uno de los denunciantes de un cártel que amañó cientos de millones de euros en contratos de alta velocidad, y ahí participaron varios de los grandes contratistas del Estado, esta persona entró en un programa de protección de los whistleblowers, es decir, de los que cantaban, y le fueron a buscar personas al colegio de su hija. Joder. Para que les viera. Y eso pasa. Sobre Antonio Maestre, enhorabuena, Antonio. Te van a seguir llamando, vas a seguir facturando, pero no vas a poder caminar con la cabeza erguida en tu vida, o no deberías, porque eso es de persona poco honorable. Y estamos rodeados de personas poco honorables que nos dan lecciones de periodismo y de ciudadanía todos los días. Y eso es una vergüenza, y ese es el discurso de este país impuesto. Hay más, Juanín, sí. Crevi. Vamos a seguir con más lecciones de esta gente. En este caso, pues Antón Losada, pues también muy indignado con todo este asunto, delinque y delata que sale gratis. Así sentenciaba en su cuenta de X. Luego, pues también hay reacciones que directamente pues, son combativas, como esta de Ramón Espinar. Las altas magistraturas y los fascistas de baja estofa trabajan juntos contra la democracia. Tenemos las trincheras hechas unos zorros y el ejército desmoralizado. Pero no puede caer la colina. Este gobierno remata, hay que sostenerlo. Tenemos unos pocos meses para la puesta a punto. Son un frente popular, es una cosa, están echados al monte. Sí, pero hay que dar gracias que Ramón Espinar es retrasado. Crevi. Es verdad, porque es verdad que es imbécil. Crevi. Si no, ya se acuerda que su padre era rico, ¿de qué iba a vivir? O sea, todo lo que decís es muy interesante, porque es verdad que la civilización, la democracia, el derecho son cosas muy frágiles y que hay que cuidarlas mucho. O sea que y además no se cuidan, digamos, por inercia, no se cuidan el sistema, que eso es lo que muchas veces cierta derecha se piensa, ¿no? Que un poco por inercia, por sistemas, por una especie de maquinaria y de engranajes que tú pones a funcionar y van a funcionar siempre, pues siempre vamos a tener democracia o siempre vamos a tener derechos y derechos humanos y siempre la Constitución va a durar para siempre, ¿no? Si no hay una acción decidida de mucha gente por cuidar esto, ¿no? Y muchas veces esa acción, como se ha demostrado recientemente, tiene que ser incluso valiente, tiene que ser audaz, tiene que resistir muchas presiones. Pero si eso no existe, pues efectivamente todo lo que hemos construido, todo lo que se construye, pues se acaba destruyendo, ¿no? Y esto es así. Y lo que están haciendo todos estos opinólogos, que como decíamos, es gente tan hiperideologizada que no se dan cuenta de lo que revelan sus tweets, o sea, de lo que revelan los mensajes. O sea, verdaderamente han renunciado a cualquier forma de pensamiento y de modo crítico de la realidad y se ven, como dice Ramón Espinar, en una trinchera. Entonces yo tengo que defender esta trinchera con las armas que sean y como sea, ¿no? Y al final lo que están haciendo es poner en evidencia
o sea, están revelando mucho más de lo que quieren decir, ¿no? Que en el fondo les da igual la corrupción. Como decía Luca, si pudieran volver atrás y evitar y hacer algo para que Aldama no cantase, es que lo harían, ¿no? Y verdaderamente lo harían. Les parece un drama que Aldama haya cantado y es lo que en el fondo están diciendo, ¿no? Sí, Entonces, lo más irresponsable, y ya acabo, lo más irresponsable que una persona puede hacer, que además gente a la que luego se le llena la boca con la democracia y tal, es empujar a la mitad de la población al cinismo y a la desafección al régimen, al ver que hay una impunidad total y que esta gente siempre va a salir de rositas y tal. Y claro, eso lo que hace es cargarte cualquier tipo de convivencia y al final que mucha gente termine pensando, vale, pues la única solución es la violencia, ¿no? O sea, si al final el derecho no funciona, si al final siento que estoy viviendo en una especie de anarcotiranía en el cual hay una impunidad para los poderosos y en cambio el ciudadano corriente, todo el peso de la ley cae sobre mí por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier pequeña infracción, pues ¿sabes? Uno siente que el régimen no funciona, ¿no? Sí, es que hay que cambiarlo. No voy a ver a les acompañaron a la cárcel. Es que les acompañaron. Es que pero el PSOE siempre ha sido, ¿eh? Sí, pero es que algunos dicen que esa era la PSOE buena. Sí, claro. Hay que salvar a ese PSOE. Al que acompaña a Barrio Nuevo y a ver a la cárcel. Sí. Es una cosa espectacular. Vamos, Luca. No, es que me llama la atención el tuit ese, no recuerdo de quién, de Linke y de Lata, como es la fórmula de... Antón Losada. Sí, no sé cómo. De Linke y de Lata que sale gratis. Que sale gratis. O sea, entonces sería mejor de Linke y no de Lates. Claro. No digo yo, entonces lo mejor es, tío, delinques y sobre todo a callar, es decir, que sigue delinquiendo, porque si no, claro, si delates, luego terminamos de delinquir. O sea, sí. Muy loco. Y luego, claro, antes se decía, a ver, vamos a ver, yo creo que, o sea, yo creo que no es un delirio ideológico, cuidado, y esto no lo comparto, yo creo que aquí no hay nada de ideología. Yo creo que hay mucho de bolsillo, de oportunismo. O sea, porque si hubiese algo de ideología, habría... Hombre, o sea, la izquierda en teoría, la izquierda, la derecha también, pero que sí, las fuerzas democráticas honradas, quieras o no, como ideología tendrían, entre otras cosas, pues el justicialismo, si quieres, que puede ser llevado a los extremos, depende, prima más, digamos, el derecho a la defensa, hay debates. Pero la izquierda normalmente es muy justicialista, incluso de manera excesiva, o sea, quiere ver a incluso presuntos criminales ya en la cárcel. En cambio, aquí estamos delante de una izquierda que ni siquiera es justicialista, por lo tanto, no es ni siquiera ideológica. Es decir, es una izquierda que está ya en un relato oportunista que es que el gobierno siga como sea y que el día de una sentencia, además, porque al fin y al cabo no han tenido ni siquiera la capacidad, no han podido, porque si hubieran podido lo hubieran hecho, destripar la sentencia y decir, hombre, que aquí el cohecho no se prueba, no, que sé, no hay pruebas de tal. A nivel de la condena no han levantado un dedo. Es decir, es que los 24 años de Ábalos son 24 años y nadie se ha metido ahí a cuestionar la decisión del juez. O sea, lo único que se han centrado en debatir, en cuestionar, es que si es legítimo o no que Aldama, que delinque y delate, es útil para descubrir la corrupción. Es decir, que si pasado mañana gobierna el PP y Vox y tenemos otro caso de corrupción donde no está Ábalos, sino está fulano, que es del PP, y gracias a un empresario que formaba parte del grupo corrupto, sabemos, porque luego delata todos los casos de corrupción, ¿qué van a decir? Seguro que ponen el foco en ese empresario. Y no José Luis Peña es en las estas, estaba todos los días. Entonces, este empresario será pues un héroe. Vamos a ver, es evidente que Aldama nadie está santificando, beatificando a Aldama, nadie está diciendo que es San Pedro. Y creo que la mancha que él va a tener, como digamos, corrupto y miembro integrante de la trama de Ábalos, la seguirá teniendo. Pero en el ámbito utilitarista y pragmático de descubrir la corrupción, pues el señor Aldama, a la justicia, pues, señores, le ha venido bien. Sí, totalmente. De hecho, es más, es verdad que hay una parte que sí que está haciendo esto, de la derecha española, que es como un héroe patriota. Hombre, patriota, macho, No, o sea, lo han pillado error, y por eso canta. Error. Pero se le agradece que cante, pero hombre, de ahí a decir que este es un héroe, un modelo a seguir, hombre, por modelo no. Pero hablando de la derecha sociológica, hay una cuestión también con el juez Peinado, porque estos son los sospechosos habituales, ¿no? Seguir al poder, en el poder a cualquier precio. Y el tema de Peinado es muy interesante porque refleja muchísimo mejor que cualquier otro asunto lo que están haciendo. Y cómo hay una parte de esa derecha que se ha sumado a la cacería. Es que es para flipar.
Juanín, vamos con el Consejo del Poder Judicial, que es una locura ya, que el domingo se reúne porque lo dice Marlaska. Pues, muy fuerte. Sí, además, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha abierto el proceso para valorar un posible expediente al juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso de Begoña Gómez, por justificar su retirada de pasaporte como medida cautelar, alegando que los policías que la escoltan podrían ayudarla a huir. Lo hizo en un auto el pasado sábado, en el que también acordó la apertura de juicio oral contra la mujer del presidente del Gobierno. Los vocales se han reunido este lunes de forma presencial para analizar la propuesta y la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha hecho valer su voto de calidad, un voto que vale el doble en caso de empate ante la discrepancia de los vocales conservadores que optaban por medidas informativas. Un voto, el de Perelló, pues que ha sido decisivo y que deriva la decisión de abrir o no ese expediente al promotor de la acción disciplinaria. Levi. Este tema, a ver, es que lo malo es que tenemos poco tiempo, pero yo aquí dale, es un tema que me afecta mucho y que... Sí, no, a mí es lo que más nervioso me ha puesto. Sí, a mí totalmente. Sobre todo... Para volverse loco este país, ¿eh? Sí, y sobre todo eso, como los sindicatos de policía quejándose, tantos opinólogos, tal, y es como decir, tío, pero... O sea, creo que lo que ha dicho el juez Peinado es una cosa muy razonable, además que se expresa en unos términos más o menos razonables. Y oye, este corporativismo absurdo no tiene ningún sentido. O sea, que imagínate que tú eres un policía honrado, honesto, íntegro, pero también tienes que saber pues, que en el cuerpo hay de todo. Pero es como si alguien me critica, dice, los profesores de universidad son unos vagos porque muchos usan el PowerPoint de hace 1000 años y no se actualizan y no leen nada. Pues yo obviamente no me voy a ofender, yo diré, pues sí, tienes razón, o sea, mucha gente es así, o sea, yo intento hacer otra cosa, pero mucha gente es así, y en la policía esto es así, y es que, vamos, que lo hemos visto, que hemos visto mil cosas. Hemos visto que Puigdemont se paseó por Barcelona sin que nadie le detuviera. Hemos visto que el jefe de la UDEF tenía 20 millones emparedados en su casa, que con el tema de Delsi, que allí se sabe que hubo Policía Nacional, y al final fue porque cantó un vigilante privado de seguridad que al final le despidieron. Hemos visto a comisarios actuando a las órdenes de Marlaska para vendetas políticas o el tío este que persiguió a Nacho Cano, o sea, unas cosas, y todos con los pechos llenos de medallas. O sea, que además que no es porque que obviamente hay policías muy buenos y gente muy íntegra, pero mire, que es que también no solo es porque hayamos visto en estos 8 años de gobierno muchos casos de este tipo de conflictos, ¿no? De policías saltándose la legalidad por cuestiones políticas, sino que es que la naturaleza humana es la que es, y en la naturaleza humana pues es que hay de todo, y dentro de un cuerpo pues hay de todo, ¿no? Entonces, si puedo divagar un poco más... Divaga. Es que esto da para mucho. Hay un tema muy importante, ¿no? En la aplicación de la justicia, en la aplicación de la ley, una virtud olvidada de Aristóteles, que es la epiqueia, ¿no? La epiqueia significa que mientras que la ley es una ordenación, ¿no? Una ordenación de carácter general, abstracto, sin embargo, esa ley hay que aplicarla a las realidades concretas. Y entonces, la epiqueia es la virtud de hacer ese puente, ¿no? Porque al final, pues, toda ley se ordena, de algún modo, de modo general a la justicia, es un mandato, y tú lo que tienes que ver no es aplicar, digamos, la ley en su literalidad, porque la ley la ha hecho un ser humano, no es palabra divina, sino que tienes que buscar cuál es el espíritu de la ley, ¿no? Y aplicar y buscar ese espíritu de la ley. ¿Por qué estoy soltando este rollo? Pues porque a veces, yo qué sé, ¿no? Tú eres un policía y la misión de la policía es guardar el orden social. Y además, guardar ese orden social tienes que hacerlo de modo excepcional, ¿no? Una sociedad completamente que la policía tiene una presencia omnipotente en todas partes, es una sociedad pues, policial y dictatorial. Decía Locke, hablaba del Estado gendarme como el Estado que protege, digamos, las libertades de modo excepcional, como actúa la policía de modo excepcional, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que si de repente hay un chaval pues, que está haciendo algo, ¿no? Está haciendo algo contra las normas, está haciendo parkour o haciendo skate o lo que sea, pues bueno, pues aplicando el espíritu de la ley, ¿no? Que tú tienes que mantener el orden, pues a lo mejor le puedes dar un aviso, le puedes dar un susto, lo que sea, pero no hace falta que le destruyas, ¿no? Y muchas veces lo que pasa o la sensación que hay, y se une con lo que decía antes de la narcotiranía, ¿no? Es que se es muy fuerte con el débil y muy débil con el fuerte, ¿no? Y parece que con el débil cae todo el peso de la ley y se aplica, digamos, del modo más literal y misericordia, y con los otros, pues bueno, ahí ya se verá, ¿no? Y todos recordamos, pues eso, gente siendo detenida, una persona que estaba sola en la playa durante el COVID y ahí todo un dispositivo para detener a esta persona, rompiendo las puertas como si estuvieran entrando en un caso de terrorismo en una casa de un particular sin orden judicial. Pues eso, el otro día vi un vídeo de unos policías multaban a una señora que había cruzado mal, ¿no? O sea, como que yo creo que a veces se usa, o sea, que falta esa virtud de la epiqueia y que se usa de una fuerza desproporcionada con el débil, y sin embargo, pues tienes a un tío que está generando muchos problemas en un barrio y que,
o el narco, ¿por qué el narco está entrando en España como Pedro por su casa? ¿No? O sea, vemos que hay ahí rasgos de narcotiranía y de injusticia, ¿no? Y creo que es bueno hacer esa autocrítica. O sea, todos los cuerpos no pueden escudarse en un corporativismo de decir, no, pues yo soy, todo el cuerpo es íntegro y es honorable y es perfecto, y entonces no hago autocrítica y no cambio. No. O sea, creo que la policía es una institución que se ha ganado una cierta desafección ciudadana en los últimos años y tiene que hacer esta autocrítica y tiene que generar mecanismos para que esto no pase. Y pues eso os quería decir. Pero es que además esto que tú comentas, Luis, es tan absurdo como pensar que uno se hace policía nacional y de la naturaleza humana desaparece, y son todos ángeles. Yo recordaba el caso Faisán, que es dando chivatazos. Policías nacionales a los etarras para que no los detengan, coño. O sea, que me estás contando, y con esta mafia, no, es que ¿cómo va a encontrar dos escoltas que le ayuden? Y eso, Luca y tú. Bueno, a ver, aquí la cuestión, tú decías antes el domingo, ¿no? Que te habías indignado porque el domingo, o sea, la historia es que el Consejo General del Poder Judicial pues ha hecho una reprimienda, ¿no? Un toque de un aviso a Peinado, porque en el auto de Peinado sobre la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, él dice que claro, la policía, los agentes de policía podrían pues favorecer, digamos, tener un papel para ayudar a tal. El domingo, ¿no? Marlaska intentó reunir de urgencia a todo el Consejo General. Y se reunió. Se reunió, pero luego en realidad la reunión definitiva fue esta mañana. Y con Perelló, que es la presidenta, digamos, había un empate técnico entre el lado conservador y el lado progresista, por así decirlo, y claro, interviene la presidenta, digamos, a desempatar. Voto de calidad. Voto de calidad. A ver, la información que tengo yo es que dentro del Consejo General del Poder Judicial, como desgraciadamente creo que en toda la sociedad, desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, hay pues ya una ruptura importante, dos sectores, en fin, en conflicto. Esto de un lado, es decir, que tenemos el Consejo General del Poder Judicial roto en dos. Y luego, claro, está la cuestión de Peinado. Fijaros, yo con el tema de Zapatero lo dije el miércoles en el especial sobre el tema del debate sobre el pasaporte, si tenía que retirar sí o no el pasaporte a Zapatero. Yo, francamente, era de la opinión que Calama, el juez del caso, pues, en mi opinión, había decidido de forma coherente. Me reitero, el día siguiente, el Calama, que no había retirado el pasaporte a Zapatero, se atrevió a imputar a las hijas del expresidente Zapatero. Por lo tanto, quiero decir, una de Calama, otra de... Quiero decir, el juez va adelante con su instrucción. En este caso, yo creo que, o sea, que si Peinado hubiese decidido no retirar el pasaporte de Begoña Gómez, tampoco pasaría nada. Es decir, para mí tampoco es tan importante el pasaporte de Begoña Gómez. O sea, yo lo que quiero es que un juicio, que haya un juicio popular y tal. Pero bueno, la justicia también se puede interpretar. Entonces, en este caso, Peinado sostiene que sí que hay un riesgo de fuga. Y al explicar que hay un riesgo de fuga, lo que dice Peinado es que el hecho de que haya una escolta no es suficiente como para, digamos, armar un argumento en favor de que esta mujer no se puede fugar. Y me parece, por otro lado, lógico. Repito, yo que estoy, en mi opinión, no hace falta retirarle el pasaporte, no creo que se vaya a fugar, digamos. Pero es también, digamos, coherente, como fue coherente Calama en su explicación, es coherente Peinado, en mi opinión, a decir, no es que está diciendo la policía como corpus está corrompido y por lo tanto, él dice simplemente que no es suficiente sostener que haya escoltas de una persona relevante públicamente como Begoña Gómez como para excluir la fuga y que las personas que la están escoltando, que los policías que le van detrás, pues pueden, por las razones que sean, de todo tipo, al fin y al cabo favorecer, hacer la vista gorda, tal. Es simplemente un argumento a favor de una, digamos, decisión judicial que, repito, se puede interpretar, pero que es importante porque Peinado en realidad simplemente aporta, digamos, repito, un argumento, es decir, no es nada más que esto. Entonces no se le puede reprobar por un argumento, porque la justicia pide en estos casos, cuando un juez retira un pasaporte, que explique que por qué. Porque si no sería un abuso de poder. Claro, sí, de no puede decir, a ver, yo te retiro el pasaporte porque al fin y al cabo a mí no me gusta la cara que tiene, entonces te retiro el pasaporte. No. Te retiro el pasaporte porque creo que hay un riesgo de fuga. Y el hecho de que tú tengas una escolta para mí no es suficiente como para excluir el riesgo de fuga. Pero, punto. Y en todo caso, si quiere decurrir la medida cautelar, hay un mecanismo judicial para hacerlo. Esa reunión del Consejo General del Poder Judicial, por lo tanto, es improcedente. Y lo que busca, al final, es lo que todos sabemos, viciar el procedimiento. Es decir, en caso de que se dirima por un jurado popular,
¿Pensáis de verdad que después de haber visto toda esta reacción furibunda del gobierno ante cualquier cosa que tenga que ver con Begoña Gómez no va a condicionar el criterio de cualquier persona que esté en el jurado? ¿No le va a hacer temer que a lo mejor, si se filtra la deliberación, se puede meter en un problema personal? Claro que sí, claro que sí. Y en última instancia, es muy curioso, ¿sabéis? Porque el día que dieron carpetazo al caso del Plus Ultra, el día que lo archivaron, en un caso que era tan escandaloso, no dijeron ni mu, al revés. Salió Ábalos en los pasillos del Congreso diciendo por fin se ha hecho justicia con esto, cuando era mucho más grave. Ese asunto, el archivo de ese caso, a la vista de lo que se ha visto posteriormente, que una frase de una decisión judicial sobre unas medidas cautelares. Pero a lo que voy, y es lo más importante de todo, y es lo que perseguía el famoso Plan de Acción por la Democracia. Cuando cualquier individuo de este país, desde su posición de funcionario, de periodista, de agente de la autoridad, sabe que cualquier acción, cualquier papel que tenga que pueda afectar al gobierno le va a meter en problemas, va a haber un grupo de valientes, de audaces, como decías Javier, que lo va a hacer, va a seguir adelante, pase lo que pase. Pero va a haber algunos que van a decir, ¿tú crees que a mí me merece la pena, me compensa que el Consejo General del Poder Judicial puede llegar a amonestarme y que se cargue mi carrera? ¿Tú crees que a mí me va a compensar que hable Sara Santolaya por la televisión de mi hija, como le ha pasado ya al juez Peinado? No, archivo, lo paso la patata caliente a otro y allá. Y eso, reitero, eso también forma parte de cómo se deteriora la democracia por este tipo de poder. Y eso es lo que ha sucedido con la reunión también del CGPJ de hoy. Es un escándalo, es un escándalo. Se están cargando poco a poco, paso a paso, terreno a terreno, lugar a lugar, parcela a parcela la democracia. Y espero que la gente sea consciente de ello. Lo que me llama también mucho la atención es que hay algunos que dicen que es que está loco, es que más allá de que la consideración pueda ser personal, ¿no? Pues tú dices, oye, me parece exagerado, a mí no me parece exagerado. Que de verdad me estés diciendo que Begoña Gómez no se puede fugar, que no existen policías corruptos. Es que no entiendo los argumentos. O sea, que ya no es que a Zapatero no se lo ha quitado tal, ya bueno, pero a ver, ya a Zapatero va a sentar doctrina, entonces ya no retiramos el pasaporte ya a nadie más, porque como a Zapatero no se lo han quitado, pues ¿cómo se lo van a quitar a los demás? Y sobre todo a mí lo que me parece más grave de todo es lo que tú decías, que el Consejo General del Poder Judicial, por una particular, porque es Begoña Gómez, por mucho lifting que se haga, es Begoña Gómez, se reúne de urgencia porque lo pide Marlaska, es muy fuerte. O sea, dices, oye, pero ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué país vivimos? Porque tú habéis explicado, oye, pues que existen diferentes formas para, si no te gusta, que esto, pues claro, es como funciona, digamos, pues voy a recurrir esta decisión. Y ya te dan la razón o no. Independientemente de eso, yo lo veo muy, muy loco, Crevi. Sí, sí. No, y lo duro es eso, es ver aparte la derecha sociológica y a gente eso con muchos paños calientes atacando al juez por esto. O sea, cuando vemos el Consejo General Judicial actuando bajo las órdenes de Marlaska y tenemos a gente atacando, sumándose a ese ataque al juez, es lo que me parece muy loco, ¿no? Y lo que tú decías, que es que yo creo, o sea, que es muy razonable y que es absurdo como escudarse en este corporativismo de que somos un cuerpo absolutamente intachable, ¿no? O sea, que ya digo que hay muchos policías buenos, pero que es que, pues como cualquier cuerpo, y sobre todo después de 8 años de colaboración institucional sanchista, pues no vamos aquí a decir que esto es el cuerpo angélico, el cuerpo de los ángeles, pues no. Sí, es como pasa con el periodismo. Claro. Que han hecho un ataque al periodismo, no. Y hay periodistas que son asquerosos y otros que no. Igual que pasa en el mundo de, lo que sé, los abogados, pues hay buenos y malos, hay corruptos y no. Y a lo mejor este político ha hecho un ataque a este periodista, ¿no? Cuando se decía también el corporativismo del periodismo con Trump, ¿no? Cuando Trump insultaba a un periodista. No es un ataque a la prensa ni a la libertad de prensa. Vale, pues sí, es una cosa muy mal educada y tal, pero que está atacando a este periodista. O sea, que tú no compartes un destino ultraterreno con ese otro periodista al lado, con ese otro policía. O sea, cada cual, pues, como es. Eso es. Nosotros sí compartimos destino con nuestros clientes de Freedom Collection. Juanín, tenemos fotitos. Sí, nos han mandado fotos muy chulas. Empezamos con nuestro amigo Ricardito. Hombre, que Ricardito. nos ha mandado esta pedazo de foto. Fíjate qué porte. Oye, es Toledo, de paseíto, bien. SPQR, ahí está, con su sombrerito, por la sombra. ¿Cómo dices, man? Hombre, sí, para el sol, pues está la cosa para ir al sol. Sí. Vamos a seguir con Pedro Insua, que no solo firma libros, sino también firma camisetas. No se aprecia bien desde ligeramente, ¿no? Abajo a la derecha la firma Insua la camiseta. Camiseta 1492, Vegatsa, se llama este usuario. Maravilla. Y ahí estaba en Salamanca, feliz, posando. Qué guay. Sí, con esa pedazo de camiseta. Más fotos, también más fans, no solo de Freedom, sino también del gran Pedro Insua. Ahí lo tenemos, ese libro con ese de Salamanca y con la taza de Don Quijote y Sancho Panza. Para leer, pues esa es la taza correcta. Claro.
No, está bien, está muy bien, la verdad. Y vamos a terminar en Valencia, fíjate. Celebrando la sentencia. Celebrando la sentencia Celebrando la desde el sentencia. puente de Calatrava, de la Peineta o de la exposición, porque lo llaman de las tres formas. Sí, yo Calatrava lo he llamado toda la vida, el puente de Calatrava. El puente de ¿no? Calatrava, sí, pero el nombre oficial es de la exposición, Ah. pero también Peineta y Calatrava, para los que son de Valencia lo sabrán bien, el cauce del Turia, y ahí está pues celebrando. Mira lo que bien, Gonzalo, vive mal, Gonzalo. ya te digo, fotón desde Valencia, la terreta. Pues mira, salía la de 1492. Pues Una de mira. las tote bags es esa. Es que ahora vendemos también tote bags, Rubén. Muy bien. Entonces, esto para No, la mira, playa. sí, me parece muy bien, mola. Esto para la playa. Toma, para ti, Está muy Luquita. bien, ¿no? Para los juguetes, para la playa, ¿no? Esto Sí, exacto, para los juguetes del niño. Está muy bien. Mira, Perfecto. mira, Muchas si gracias. es que tiene muchos usos. Ese para ti. Esta para ti, Crevi. Guardia Venga. Civil, Luco, reivindicando los buenos. El último cuadrado del tablero de ajedrez, que estaban ahí. Ahí está. Pues eso también para la playa y para lo que te dé la gana. Porque te puedes usar de muchas maneras. Y esta, para ti, Rubén. Bueno, en realidad te la damos, pero para que se la des a tu mujer. Muy bien. Be rebel. Pero está muy con mi estilo, ¿eh? Rebelde sin causa. Rebelde sin. Me representa la bolsita. No, está bien, me la voy a llevar a mis vacaciones con mi libro, a la playa, mi toalla y un refrigerio también. Sí, hombre, sí. Muy bonita, sí, muy sí. me gusta la nueva línea de Y bolsas. tu camiseta desmangada, ¿no? Ya. Sí. No, eso jamás. Y a la playa, si puedo, voy. Antes o después lo harás. Si lo puedo, sabes. voy en pantalón largo hasta que me encuentre con la ducha de la playa. Con calcetines, incluso. Oye, el miércoles, donde sí que vas a ir con pantalón largo, porque no puede ser de otra manera, es a la Hombre. presentación de tu libro Extraño Compañeros Oye, de Trama. Gracias por prestarte a Lo que va, hombre, no. sí, encantado. Mira, vamos a ver ahí de nuevo que nos pone Héctorcillo. Este miércoles a las 7:45 en Trocadero, Comodore, con nuestra querida Lupe. También le presentaremos el libro a Rubén Arranz, Extraños Compañeros de Trama. Y luego hay un vino. Hay un vino español. Hombre, Sí, sí, sí. no faltaría. De fuera francés francés, no voy. no vamos. Para que podamos compartir alguna charla con los amigos que se acerquen. Sí, claro. sí. Sí, o sea que en realidad es lo divertido. Nosotros contaremos una Sí. turra, media hora de turra, tampoco. Vamos, o sea, y sobran 15 minutos. Y al vino. Y al vino. Y al ya vino está. con los que quieran venir. Así que nada, están todos invitados, no hay que sacar entradas. Hay que simplemente- desconfiar de que no bebe vino, claramente. 100%. Esa es mi reflexión final de esta tertulia. Pues Hay con que eso, desconfiar. con eso concluimos y que vengan a beber vino el miércoles con nosotros. Y el libro lo dejamos en la descripción en Amazon y en todas sus librerías, porque así los puedes firmar. Que lo compren para el miércoles que los puedas firmar. Crevi, nos vemos semana que viene. Nos vemos. Rubén, nos vemos el miércoles en tu presentación y el viernes en lo que no te han contado de... Vete a saber, porque el miércoles va Begoña a ver si da o no da el pasaporte. Estos van a montarnos un show Sí. que hay que estar preparados. Así que nada, el miércoles Muy bien. en la presentación y el viernes Gracias. en lo que no te han contado. Luca, nos vemos semana que viene. Perfecto, aquí estamos. Juanín, tú y yo nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere, Nuestro aquí querido estamos. Héctor a los mandos un día más. Y a todos ustedes ya lo saben, estas nuevas tote bags en freedomcollection.es con el código de descuento, parte de los descuentos que ya tenemos, Menuda Inventada 5. Claro, no podía ser otro. Que eso nos lo ponen a huevo, la verdad que Está bien. la PSOE. Estábamos trabajando en otro, pero hemos ¿Quién decidido decide, que no. ¿Quién decide los códigos? Los comentamos aquí. La única democracia que hay es Es esta. elegir los códigos. Debes saberlo. Ponemos las ideas encima de la mesa y, Sí, pues y eso nos votación. gusta. A Sí. mano alzada votamos. No, que Sí, está muy pues, bien, está muy bien. Sí, como somos tres, pues nunca hay El, empate. el asamblearismo funciona, ¿no? Parece. Está el voto de Jano, que es el de Isabel Perelló, que vale. Ah, sí, cuando hay empate. No, que va. ahí. Generalmente no. Los otros, por ejemplo, ¿quién fue el que dio la idea de What the Fab? Fue Iván, creo. Pues no lo sé. Ya. Y luego pusimos somos otro. tontos. Sí, no, yo no. Y uno de. Pero vamos a ver 5, algo así, estaría bien. Porque Pero eso vamos fue a lo que ver. dijo José Luis cuando le preguntaron si alguna vez Sí. había pagado. por Sí, eso. pero vamos a ver, y se empezó a reír con Risto y le da una palmadita. Esa entrevista. Ay, Risto. Yo he de Hay las confesar. viudas de Ábalos, las Ay. viudas mediáticas de Ábalos. Sí. Bueno, qué asco me da Risto. Pero he de confesar, no, bueno, es que lo hemos puesto un rato antes, estaba ahí el tío diciendo qué vergüenza, iba con el rollo este de que Aldama, fíjate, por corromper, como si la culpa fuese de Aldama. Y dice que claro, el tío ha ido a ver si podía corromper y cómo ha podido y se libra. Pero si el ladrón es el que manda. ¿Hay alguna viuda mediática de estas que cuando en Voz Populi estábamos publicando en su día, estaba Luca por ahí, cosas del SIGA y tal, decía, sí. ¿pero qué están publicando estos? Coño, Publicaban y- artículos y- y hoy son los líderes del periodismo de investigación. Es de un repente, delirio, venga, es un delirio, vamos. es un delirio. Y Risto con Ketty, Con Ketty, se sí, sí. reía de Ketty, de Objective continuamente. Sí, 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 es un ser despreciable. ¿Pero por qué estamos hablando de Risto? Por los códigos. Ah,
los códigos. Y Estupefacto podría haber sido uno. no, eso, la entrevista de Ábalos. Entonces, la entrevista que le hizo al Sina, si te la pones ahora, tiene más gracia todavía. La primera. El tío, yo reconozco que tienes que tener una jeta para salir ahí. No, yo estoy tranquilo. En La Sexta Explica también se ha hecho un corte viral. Ahora está más gordito, hay que desmejorado. Bueno, en fin. Vamos a cerrar ya. Ya saben, freedomcollection.es. Eso es nuestro código de descuento, menuda inventada 5, el 20% de descuento en todos los productos y las tote bags nuevas. Y ahora ya sí que sí, nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche, aquí en Libertad Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.